Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este especial de Navidad, que como ya va siendo tradición y ya llevamos haciendo varios años, estamos por aquí para recomendaros lo mejor del año, lo mejor de la temporada y de todo, de cualquier cosa, de un musical que hayáis visto, de una película, de un libro, de un cómic, lo que queráis, de música. Y bueno, como veis, no estoy solo. Aquí tengo a mi vecino de arriba, por fin lo veis. ¿Qué tal? Bienvenido, Hola, Ringo. ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y como no, por aquí al lado tenéis un poco más para allá, tenéis a Tío Gamji. Bienvenido, Tío Gamji. Bien hallado. Buenas noches y nada, aquí encantado de estar con vosotros y felices fiestas. Felices, felices Igualmente. fiestas. Felices fiestas para todos y si no nos vemos ya, feliz año también a todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos sigue. Y lo importante que es que nos sigan, por favor, darle a me gusta al vídeo, darle a seguirnos, es muy importante para nosotros para poder seguir adelante. Sí. Tendría que poner el de no me gusta también, ¿no? No me gusta está, pero ese no hay que darle, ese no, ese Ese no, prohibido, ese Ringo, nunca. ese no. Poner uno que ponga así el de. Veo que tú no has entrado mucho en YouTube, veo que tú no has entrado mucho en YouTube porque están los dos, fíjate, míralos ahí, míralos ahí. Sí, sí, sí. Pues falta el de. No, ese lo pondrán dentro de poco. Mira, por aquí nos están dando ya, nos están escribiendo. Vamos a saludar a la gente que está por el chat. A ver, en un momentito seguro que aparece por aquí. Por aquí está el posadero de Recreguía. ¿Qué tal? Felices fiestas, amigo. Felices fiestas. Entra cuando quieras, que estamos tutti pleni aquí. Estamos en familia. Cuando queráis ir entrando y saliendo los que queráis. Tenemos el link que os hemos enviado sin ningún problema y si tenéis alguna duda, envíanos un WhatsApp, envíame un WhatsApp y os pongo el link para que podáis acceder. Muy bien, pues nada, vamos sobre todo agradecer a la gente que nos ha estado escuchando este año. Decir que las estadísticas este año son impresionantes. Hemos batido récords. Para nosotros, por lo menos personales, y bueno, sobre todo es gracias a gente pues como los que están aquí, como mi queridísimo vecino de arriba, que no es broma, es mi vecino Sí, de pero arriba. no lo ve ni Cristo, los vídeos míos. O sea, ¿Cómo que no? Luego te enseñaré que las va, visitas y que verás. va, que va. Que sí, que tienes afición. Ah, En mi bueno. trabajo hay varios que te siguen solo a Sí, ti. bueno, pues serán esos. Y luego también aquí a Tío Gamji, por supuesto, nuestros dos pilares, como sabéis, el Señor de los Anillos, Tolkien, que gestiona maravillosamente Tío Gamji. Y luego también, por supuesto, la parte de Star Wars, que maravillosamente nos lleva nuestro querido Pepe y todos los demás ayudantes también, que están por ahí, como yo, dando guerra, dando un poco por saco, haciendo preguntas y ayudando en lo que podemos, cada uno a lo suyo. Pues nada, vamos a intentar hacer un poco una recomendación, un poco del 2024, incluso si me apresuráis, hasta para el año que viene, si queréis, de todo lo que tenemos en previsión. Quería saludar también a Joe Cheres, que no falla, ahí lo tenemos. Buenas noches y felices fiestas. Sí que has llegado, Joe Cheres. Muchas felicidades. Y espero que tengas puesto el suéter de Navidad. No he convencido a mi querido vecino, no ha habido manera. Yo también lo llevo de Navidad. Bueno, sí, el de la cabra. Muy bien, pues nada, si queréis, vamos a ir haciendo alguna recomendación, el que quiera. Ahí no tenemos nada preparado, así que el que quiera que se estire. Yo me gustaría, si es posible, Aparte, agradecer un poco. Yo no sé si explicasteis en su momento, cuando empezasteis a hacer vídeos y con el podcast, si explicasteis de dónde venía la idea, que fuiste tú el que un poco se te ocurrió para... ¿Lo explicaste o no? se explicó, si quieres hacerlo rápidamente, explícalo, va. Vale, pues bueno, a lo largo de la vida éramos un grupo de amigos que nos conocemos Ya no somos bueno, amigos. perdón. Un grupo de amigos que En el principio. En el principio, en la primera edad. En la primera edad. Nos conocemos de toda la vida, pues, del colegio, del instituto, de salir juntos por ahí, de borrachera, de todo. Y bueno, pues como tantas veces ocurre, cuando ya empiezas a tener una edad, pues la gente pues empieza a hacer su vida y sin quererlo, es algo involuntario, es en la cotidianidad del día a día, la gente empieza a perder un poquito la conexión que antiguamente, claro, evidentemente nos veíamos mucho más, etcétera. Entonces a este señor se le ocurrió la brillante idea de abrir un podcast
para forrarse de billetes, perdón, con la idea de, Ojalá. claro, con la idea de poder juntarnos otra vez a todos los amigos de siempre y pues estar un poquito, retomar ese contacto. Entonces pues ha salido esta cosa que a mí me parece una maravilla hoy en día, porque aparte de poder estar en contacto, si estamos más en contacto que nunca casi, pues bueno, pues hay contenidos increíbles, como lo que hace Víctor o Pepe, como lo que tú has dicho, del Señor de los Anillos, que es una pasada. Ya está. Eso. Yo añadir que la idea la tuvo Adrián, si os acordáis, que me dijo, tenéis que hacer un podcast, tenéis que hacer un podcast. Y bueno, o sea, fue a partir de ahí, uno de los componentes del principio del podcast. Sí, lo tendría Adrián, pero el que ha tirado para adelante ha sido tú un poco, tío, porque hay que lo que es del rey también. Mira, por aquí también tenemos a Elena Mitrier, que queremos saludarla, pero por aquí, que como tengo la cámara un poco girada. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar por aquí también. Y vamos a dar la bienvenida a otro tertuliano que no está fallando ningún día. Serafo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Hey, ¿qué tal? Saludos, Guis, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Miguel, hola, welcome. También saludos a Tío Ganji y a todos los que están ahí conectados. Felices fiestas, ¿cómo van? Felices fiestas, muy bien. Pues mira, me he traído a mi vecino, el vecino de arriba, lo tengo aquí. Vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Conocemos. Bien, gracias. Bueno, un placer. Pues nada, estábamos dando un poco las gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos está dándole me gusta, importantísimo, darle a uno veo más que el mío. O sea, darle más, por favor. Y nada, pues vamos a hacer un poco de recordatorio de este año, de todo lo que hemos visto. También decirle al posadero que si está por ahí quiere pasarse, o Alfonso, los que queráis de la recreía, tenéis el link, pasaros, estáis invitados, y aunque sea para saludar un ratito, se agradece. Vale, un me gusta más, perfecto. Muy bien, pues lo que decía, el que quiera que empiece, no tenemos nada preparado. ¿Alguien quiere recomendar algo que haya visto o que desee decir? Yo mismo. Venga, tira. El Pingüino me ha encantado. Una gran serie. Tiene muchas cosas buenas. Yo qué sé, la interpretación de Colin Farrell, el desarrollo de la historia, los personajes, incluso los secundarios, ese chavalín, Spector se llama también. Sí. El chavalín este de color que le ayuda y tal, y que bueno, que al final pasa lo que pasa. Me ha gustado mucho esa serie. No sé si tendrá una nueva temporada, porque claro, se centraba en el pingüino, en el personaje, en cómo surgía ese supervillano en total libertad. No había nadie que se le opusiera realmente, y solo al final había una señal en el cielo que avisaba a Batman. No sé si veremos un enfrentamiento entre Batman y el Pingüino en una posible segunda temporada. Yo lo dejaría pero ahí. En todo caso, yo la recomiendo. Yo lo dejaría ahí. Comentar que, bueno, por aquí Charlie también está. ¿Qué tal? Bienvenido. Nos dice que dónde están los conglomerados de la foto. Pues es verdad, Claro. os he engañado. Os hemos engañado. Hemos puesto chicos guapos y os habéis quedado con los feos. ¿Qué se le Ahí va a está. hacer? Tenías que haber puesto a gente muy fea en la foto, y al vernos a Pero nosotros, que hubieran entonces- dicho, vale, no son tan feos. No, entonces no hubieran entrado ni siquiera, vamos, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces, nada, aparte, teniendo aquí hoy a Ringo, no podemos hacer mucho más, no te Ya. creas. Ringo es un activo muy valioso. Seguro, además, para que no entren. Para que no entren. Sí. Sobre todo con la felicitación de la cabra que ha traído, maravillosa. O sea, Oye, pues sí, oye, es singular. El adjetivo está muy bien elegido. Sí. Es mucho más original que cualquiera de nosotros. es cierto. A mí me encanta la de Serafo, la de Superman, además viene vamos, de perlas con el maravilloso Sí. programa que hicimos la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo ahora, que ¿cómo ha ido? ¿Ha ido bien?
Bien, 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 muy bien recibido y muy contentos también con lo que se venga con esta nueva etapa, ¿no? De lo que va a afrontar James Gunn y junto con Peter Safran. Depende muchísimo. De hecho, pues ya arranca, ¿no? Tenemos una serie ya como Creature Commandos, una serie animada que ya va anticipando, pero el proyecto insignia con el que se piensa colocar la piedra angular de todo este universo cinematográfico, incluso comunicado con lo que van a ser series, cómics, animaciones y obviamente películas en live action, pues evidentemente Superman. Así que todos con los dedos cruzados para que arranque ya de manera definitiva y contundente un universo que realmente se merece, porque tiene los mejores personajes, porque tiene los mejores villanos, tiene los mejores antagonistas, tiene las mejores historias, no tiene problemas de licencias y nada que arranca. Es un universo que ha tenido muchos traspiés en alrededor de 11, 12 años, y que ya es el momento que DC deje de cagarla y arranque a hacer un universo que merece también. Todos los que amamos los cómics, queremos que arranque ya definitivamente un universo como el de DC. Sí, a ver si hay suerte esta vez y tenemos suerte para poder ver algo que valga la pena. Os recomiendo que escuchéis los vídeos de Serafo, donde os explica muy bien todo lo que acontece en el mundo de DC, y ya estáis siguiéndolo también, por favor. Vale, pues muy bien, la recomendación de Tío Gañi me ha gustado mucho. He visto la serie, me encantó, es de lo mejor que hemos visto este año y impresionante. Mira, por aquí, Serafo. ¿Lo muestro? Sí. Vale. Vale. Tienen los mandos. Bien, como recomendaciones, voy a anticipar de pronto lo que tenemos ya calientito. Obviamente esta película en animación que si no la han visto, háganse un favor, vayan a verla. Si ya la vieron, déjenos también sus comentarios de qué tal salió con esto. Del mundo del universo también, obviamente, del Señor de los Anillos, pues La Guerra de los Rohirrim, ¿no? Que yo creo que es una película que tiene una muy buena intención, la manera en que también está expuesta, toda esta tónica también que mantiene, muy propia también del autor, la época que quiere también tocar y pues la propuesta como tal en animación, con esos tintes obviamente, con estos aspectos visuales también de animación japonesa, y nada, que todo lo que venga de parte del Señor de los Anillos creo que muy bienvenido, ¿no? Y hasta ahora me ha gustado lo que hemos visto también, lo que hemos recibido, y este proyecto me parece que también es una muy buena intención, sobre todo de abrir esto, una nueva perspectiva, tocar una historia también, como la que presenta y también presentarles a estas nuevas generaciones también una dinámica como para que se vayan picando un poquito en lo que es este maravilloso universo, ¿no? Antes de pasarle la voz a Víctor, porque sé que la ha visto y me gustaría que me diera su opinión. Ja, 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 ja. Dale las gracias a Charlie, que nos dice que nos recuerda un especial saludo para Pepe y Quique-san. Y Alfonso, que está por aquí. ¿Qué tal, Alfonso de Recreguía? Bienvenido, buenas noches y Buenas felices noches, fiestas. Alfonso. Víctor, quiero tu opinión. Que la Ay. sé ya, pero te estoy pinchando. Es que yo precisamente no podría recomendarla. A ver, hablo por mí, es mi opinión personal. Voy a intentar destacar las cosas buenas. Por ejemplo, me gustó mucho el diseño de personajes en el que los japoneses y el anime es siempre fantástico. El personaje de Helm, Mano Martillo, es de lo mejor, pero es alguien secundario porque la protagonista es Hera, la hija del rey. Para ser sincero, yo tengo que decir que no me gustó mucho, porque vi que era muy deudora de las películas de Jackson. En algunos momentos, digamos, intentaba meter con calzador algunos elementos de la trilogía clásica que no venía muy a cuento. Hay algunas pequeñas, para los puristas, algunas pequeñas incongruencias, pues como muestran a los dunlendinos. Los dunlendinos son poco más o menos que medio orcos, cuando en aquella época, 200 años antes de la Guerra del Anillo, pues no era así, o no está probado que fuera así. Aparecen olifantes, aparecen orcos,
De repente tenemos a una estirpe o a una orden de guerreras Rohirrim, con lo cual Éowyn no es un caso aislado, sino que es una especie de larga tradición que se sacan de la manga, no sé hasta qué punto es tolkieniano. Entonces, bueno, O sea yo que por lo soy que veo muy no te pejiguero. acaba. No, yo entiendo que puedo ser un espectador difícil y pejiguero en ese sentido, pero a mí personalmente no me ha gustado. Sé que ha tenido buenas críticas y gente, aficionados a Tolkien, que les ha gustado mucho. Sí, no niego Es los educado, Sí, es sí, sí. educado. valores positivos que puedan haber Vale, encontrado vale. Si queréis lo digo yo, no te preocupes. Está claro. No que eres muy bestia, Es ¿no? un cagarro y ya está. Pero a No, mí, no. no, a mí no me ha No terminado hagáis spoilers, de por gustar. favor. Vale, de todas formas, yo creo que es bastante significativo que ya esté, creo que a partir de la semana que viene, si no está ya, disponible en streaming en Max. Ya está Y disponible, sí. ya está disponible. Y la propia productora Warner ha admitido que esto ha sido más que nada un movimiento más o menos rápido digamos, no se han molestado mucho en producir algo de gran calidad. Un movimiento para conservar los Los derechos. Los derechos derechos. Claro. que habían comprado, y que si no ejercían tales derechos, o sea, Inspiraba, sí, la perdí. Claro. si no adaptaban algo del Señor de los Anillos, los iban a perder. Por aquí, por aquí nos comenta Alfonso que le ha llegado que la serie es peor que la película. Yo creo que no. No la he visto todavía, pero por lo que tú me has dicho, creo que no. A ver, sí, siendo sincero, lo que me llega a mí es que la gente sigue prefiriendo esta película a la serie. ¿Serafo? Yo creo que son de los puntos en los que puede tener más bien equilibrio. A algunos les va a parecer que es un bodrio, otros que no conocen mucho esta dinámica por el tema de moda. Supongo que es más una estrategia, como decía este tío, que era más tratar de apuntar hacia otro mercado, tratar de traer estas nuevas filias, como tratar de conquistar sobre todo con lo que está de moda, que es tanto el manga, que le cobró muchísimo terreno al cómic desde hace unos 10 años, el anime, que obviamente está a furor, y tratar de mantener que es ese triple propósito, mantener esos derechos también, y utilizar esta herramienta yéndose bien atrás en la historia, utilizando una propuesta nueva también para sus argumentos, y tratar de jalar gentecilla nueva para que se sume a este Lord, obviamente, de lo que es el universo del Señor de los Anillos. Para algunos les puede parecer intencional, otros les puede parecer como que básicamente va en contra del lore, pero precisamente es ese tipo de proyectos que tiene como ese objetivo, ¿no? Tratar de crear un poco de controversia, ver qué pueden atar a este punto, y como todavía se demoran las películas que están pensando con Peter Jackson, tratar de que los derechos tampoco se apacigüen. Creo que como propuesta es válida, repito, la calidad técnica, lo que nombraba, el tema de las actuaciones en voz, el tema obviamente de la musicalización, el tema de la animación, pues es entendible, y la historia, pues creo que no va a dejar muy satisfechos a algunos, pero a otros les puede picar el gusanito para que se suban, repito, a este universo del Señor de los Anillos. Es como el objetivo, ¿no? Vale. Muy bien. Pues la veremos cuando la saquen gratis en Max. Bien. Pues si queréis pasamos a otra cosita. Yo puedo recomendar, por ejemplo, yo tengo dos películas y una serie. No sé si estará en la lista, Serafo, pero bueno, Dune Prophecy me está gustando. Si os gusta Dune, creo que os gustará la serie. Y buenas interpretaciones, y la verdad que estoy muy contento de la serie. Creo que son 6 episodios en total, y me ha gustado saber qué está ocurriendo o cómo empezó toda esta secta, llamémoslo así, de las Bene Gesserit,
Y claro, estamos hablando de una cosa que empezó hace 10.000 años, o sea que antes de que naciera Paul Atreides, o sea que está muy bien, conserva, empieza contándote un poco la batalla contra las máquinas, ¿vale? Y está muy, muy bien. Yo la recomiendo. Esa sería una de mis series para este año, junto a lo que lo ha dicho en un principio tío Gamji, Shogun, que es de lo mejorcito, y Pingüino también, por supuesto. No sé si la habéis visto. ¿No? ¿No la habéis visto ninguno? Yo la de ¿Cuál? Pingüino. Sí, no. La de Pingüino. yo, Nada. Seraph. Sí. Sí. Yo sí, al día, de hecho estábamos esperando que culminara también esta mini temporada, son 6 episodios nomás, como decías, ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos que hemos visto por lo menos en el mundo cinematográfico, guarda muchísimo de su respeto a la estética que implementó obviamente esta Villeneuve, y nada, creo que para ubicarnos temporalmente también obviamente nos va a contar un poco más, de hecho está basada en la novela del hijo del autor, obviamente esta novela de la hermandad, contarnos también, obviamente, cuáles son los orígenes o acentuarnos un poquito también de cómo empezó a escalar un poco más en posición social las Ben Gesserit, contarnos también esa dinámica. Son 80 años después de que transcurren las batallas de los humanos contra las máquinas, y ahí se va a ubicar este relato de 6 episodios, una duración de 1 hora cada uno, y con una producción que está muy propia también de HBO. Se les recomiendo, ya estábamos terminando de que terminamos de revisarla, de verla para hacer el debate que va a estar obviamente en la programación del 2025 dentro del canal. Muy buena la programación, muy buena también la manera en que trataron de hilar la historia, y un capítulo aparte, les repito, 10.000 años atrás de lo que hemos visto en las películas, pero que está muy conectado también con ese espíritu cinematográfico que, repito, implementó ya Villeneuve en esa nueva versión de esta gran obra. Muy bien. Me están entrando ganas de verla. Hombre, lo explicabas tan guay que me dan ganas de verla. Sí, es interesante. De hecho, no conseguí que pudiésemos tener esa dinámica de seguimiento. En mi canal hacemos eso semana tras semana, puntualmente, capítulo tras capítulo, para poder profundizar un poquito más, sobre todo cuando hablamos con un capítulo, por ejemplo, de 1 hora, que es la extensión promedio que tiene estas producciones. Pero la gente está bastante ocupada, así que esperamos más bien que terminaran para luego ya empezar a hacer el revisionado. Pero les cuento que sí son, y además es cortita, son 6 capítulos que se puedes consumir rápidamente. Y si te has podido maratonear series de 8 o 10 episodios, claro que vas a poder consumirla, mucho más aún si te gusta todo este tipo de literatura, muy propia obviamente de lo que es la película y las nuevas alternativas que estamos viendo también. Así que yo tampoco le tenía bastante miedo por lo que podían hacer, lo que podían pretender. De hecho, vamos a ser muy sinceros, la obra origen también de donde proviene, que es esta obra del hijo, la adaptación que querían tener, y me parece que está bastante respetuosa y muy bien lograda para lo que quieren contar e implementar. Como siempre, hilos abiertos al final para que puedan echar mano de allí muchísimo. Y nada, creo que es un universo que se sigue expandiendo y que también es otro de la literatura que necesita también, ya que en su momento se le dé ese golpazo de respaldo. Villeneuve lo ha hecho muy bien. De hecho, para mí la mejor película del 2024 es Dune, parte 2, a ojo cerrado, y esta serie hace muchísimo honor a donde proviene, sobre todo, repito, su inspiración. Muy bien. Veo que tienes ahí los discos, Ringo. Sí, si pues, quieres enseñar mira, alguno. como estábamos hablando de Tolkien, bueno, yo voy un poco a contracorriente. Yo de 2024 ahora mismo a mí no se me ocurre. He visto muchísimas películas y de todo, pero de mi rollo, de películas antiguas, clásicas, de terror, de gore. Entonces, pues no sé ahora mismo, como ya hay programas de eso, pues lo dejo ahí. Y como hablábamos de Tolkien, y parece que está muy de moda ahora, sí que me gustaría daros a conocer a toda la gente que nos vea o que nos oiga. Aquí delante. Sí. Una banda que mezcla lo que es el black metal, que es un género extremo de música extrema, pesada, de heavy, que se llama black metal, junto con lo que podríamos decir otro subgénero que sería pues el dungeon synth, es decir, música de teclados, de sintetizadores, con sonidos muy etéreos y todo instrumental. Entonces ese grupo se llaman Summoning, vienen tocando desde prácticamente mitad de los años 90. Y todo lo que es, dos de sus miembros vienen de una banda de black metal austriaca que se llama Avigor, muy buena también, pero justo este proyecto
que es mucho más sinfónico y mucho más accesible para todo el mundo, todo el oído, se llaman summoning. Y tienen toda la particularidad es que las letras y los títulos de las canciones están todos basados en El Señor de los Anillos. O sea, todos los discos, por ejemplo, tenemos el primer disco, por decirlo de alguna manera, se llama Lufbirth y tiene canciones como El vuelo del Nazgûl, bueno, un montón, que ahora es que no veo porque no hay mucha luz. Luego habría otro disco que es muy bueno. ¿Y por qué no llevas gafas? Sí, pero aquí no hay luz. Este se llama... Es que estamos en la intimidad, Claro, entenderlo. Minas Morgul. Este es impresionante, este es buenísimo. Luego habría otro, que por ejemplo Dol Guldur también, con un montón de canciones. Y Son partidarios de Sauron. son todos, por los sí, nombres. bueno, claro. Sí. Y luego habría otro, bueno, tienen un montón de discos. Bueno, pues recomendar esta banda que es Summoning de principio, mitad de los 90 y que hacen una mezcla de estilo con las voces del black metal y música muy sinfónica, todo de teclados, así muy etérea. Ah, Muy bien. Mira, por ejemplo, a Elena le ha encantado. ¿Cómo se escribe el nombre? Vamos a escribirlo aquí en el grupo. ¿Qué Escríbelo, Ringo. significa? Venga. Convocando Escríbelo. Sí, o invocación convocar o algo de así, summon. Sí, Escríbelo. sí. Hostia, no veo, tío. Ah, vale. Sí que está cegato, ¿eh? Sí. Invocando. Summoning. A ver si lo he puesto bien. De Summoning. Bueno, no lo he visto. Lo ponemos aquí. Vale, Summoning. ¿Así? Summoning. Sí, perfecto, sí. Vale, pues así se llama el grupo. Ya lo tenéis a vuestra disposición. Vamos a dar bienvenida a otro componente que se pasa a saludar, a nuestro querido Posadero. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, a ver, no sé si me escucháis, si lo tengo todo bien. Sí, Vale, se te escucha. Pues permitirme porque a lo mejor lo cuelgo, porque este programa que usáis no le tengo muy controlado. Y si salgo me vuelvo a entrar, ¿vale? Es que no sé cómo... Se te ve, vale. se te ve. A ver, vale, ahora, perfecto. Vale, chicos, muy bien. Bueno, pues nada, felices fiestas a todos, gracias por la invitación y un placer estar aquí. No me veo. El placer es nuestro. ¿Ya te ves, Ringo? ¿Ya te Sí, ves? ahora sí. Le encendió la luz al pobre que no se ve bien. Yo quería estar aquí en la intimidad, pero no. También por la risa por el comentario de Charlie que dice, Miguel, gástate un poco más en iluminación. Claro. Te asustaba ver a tu vecino, ¿no? Dices, querías Sí, mantenerlo en la tú oscuridad. fíjate cómo despertarse y ver que está al lado. Pero bueno. Oye, muchas gracias, Posadero, por pasarte por aquí. Estamos encantadísimos. Un año más, porque el año pasado también te pasaste, me acuerdo. Exacto. Agradecértelo mucho, de verdad, a ti y a todos los chicos de Recreguía, que ya sabéis que tenéis gran culpa de que estemos por aquí. Y bueno, si quieres, no sé cuánto tiempo tienes, pero si quieres darnos alguna recomendación antes de seguir con lo de Serafo, que el pobre se lo ha currado. Sí, estoy escuchándole, es una pasada escucharte. Aquí, felicidades. Y nada, y deciros que ya es una tradición, 2 años seguidos ya espero estar un ratito todos los años, que será buen síntoma. Sí. Y estaba escuchando y bueno, yo te he visto mucho, he leído mucho, no sé, si queréis continúa, ¿eh? No, a mí no me importa si queréis continuar un poco y seguimos escuchándole, sí, y luego ya cuando nos metamos en otra cosa ya me voy cerrando, me preguntáis, no te preocupéis. Si tenéis prisa, tenéis que iros, me lo decís tranquilamente. Yo sé que mi vecino se tiene que ir a trabajar dentro de un rato, o sea que en algún momento tendrá que desaparecer, me quedaré con esto todo para mí y bajaré la luz. Ahí está Alfonsito dándote también ese gran Diego. Muy bien, pues vamos a seguir con la lista de Serafo. Oh, mira, empezó ayer, pero no me ha dado tiempo todavía a ver ni un episodio. Mi hija quería verlo y yo... El juego del es calamar. igual. Brutal. Segunda temporada. Brutal. Sí. Acabo de ver, o sea, no he podido adelantar antes porque estaba con la mujer de los ratitos que tenemos y acabo de terminar el 3er episodio. Y secuencialmente estoy viendo la primera temporada secuencialmente cuando estoy yo solo y ostras, me está gustando más la primera y me está volviendo loco la segunda temporada, pero loco, al 3er capítulo. No sé si alguien la ha visto entera. No he visto ninguno de la segunda.
Yo sí, digamos que siempre estoy atento. Netflix también nos logra anticipar unos cuantos días los estrenos para hacer ese tipo de contenido. Y a pesar de que hemos esperado 3 años para poder encontrar la continuación, ¿qué pasa con este señor que se tinturó el cabello de rojo y que se iba a ir en el aeropuerto y luego decide devolverse? Pues 3 años después vamos a encontrar cuál fue el motivo y cómo empieza también a calar esta dinámica de retornar al juego, de este tipo de suburbios que se crean a partir de estos Royal Combat, que es la temática, y que definitivamente fue un parteaguas para lo que es Netflix. Evidentemente hay contenidos muy específicos que se han convertido en insignia, House of Cards, por ejemplo, el mismo Stranger Things, obviamente, pero está también el juego del calamar, que abrió un espectro grandísimo cuando simplemente adquirió los derechos de distribución Netflix y se dio cuenta que explotó a nivel mundial todo este tema de las series coreanas. Fue la apertura y evidentemente un gran éxito. Aquí vamos a encontrar durante 7 episodios una segunda temporada, tercera la estaremos disfrutando en el 2025, segunda y tercera se grabaron de manera simultánea, nuevamente escrita y dirigida por, obviamente, Hwang Dong-Jung, que es el creador y director de la primera temporada, y le repito, vamos a conocer cómo 456 vuelve al juego y va a tener un acto bastante anárquico, quiere acabar con esta a sociedad secreta de ricachones que nos ponen a matarse entre sí, y definitivamente va a ser una temporada que les va a dejar bastante satisfecho con un cierre en el 7º episodio bastante particular, muy llamativo y que obviamente te deja prendido, todo con la estrategia precisamente de que sean 3 temporadas. La tercera promete ser la última y hasta el momento no se ha confirmado fecha. Se sabe que evidentemente va a ser para el siguiente año, 2025, así que calculando por la medida en que trabaja los estrenos y por lo que se viene también en los contenidos de Netflix, muy seguramente lo esté trabajando para el último tercio del 2025. Así que nada, pásense, son 7 episodios que están muy bien escritos, muy bien dirigidos, muy bien actuados, una gran producción y ahora sí, ya teniendo un poco más del apoyo, repito, de la casa de Netflix, donde involucra un poco más de también presupuesto y una historia que seguramente los va a atrapar. Si les gustó la primera temporada, créanme que vale mucho la pena cuando esperamos 3 años para esta segunda, porque les va a encantar. Sí, ya has contestado la pregunta de Charlie White, que nos decía si creíais que hacía falta o era necesaria una segunda temporada, pero vamos. Sí. Sí, lo creo que era necesaria precisamente por lo que propone, ¿no? Este 456 quiere buscar la manera de acabar con con esa sociedad secreta y aquí vamos a encontrar la respuesta A. Ahora, si me dices si merecía 3 partes, creo que no. Pero esto es Netflix y estos son negocios, hijo. Esto no se hace por amor tampoco a un apoyo. Así que vamos a estirar lo más que se pueda. Y si no, pregúntale a los chicos de Stranger Things, que vamos a sufrir también vamos a recibir una 5ª temporada. Ahí y aquí está. se estira, porque negocios son negocios, hijo. Esto debería haberse contado en 2 temporadas. Así lo estuvo, obviamente, planteando en primera instancia el creador y director de esta serie, pero Netflix te dijo, no, si yo te la produzco, estíramela por lo menos a 3. Y así van a ser 3 temporadas. A mí lo que consigo, dame el juego de Calamar 8. O sea, a mí, yo en estas series, estas películas, como El Hoyo 2, que ha recibido muchas críticas, no sé si habéis hablado de ella, y no sé, pero bueno, El Hoyo 2, a mí todas estas películas de catástrofe, de angustia, de juegos, de que van muriendo, a mí dame lo que sea. A mí me parece, la segunda me parece, lo poco que he visto, me parece incluso mejor que la primera. Estoy a full. O sea, además, sabes que hay uno, bueno, se ve, ¿no?, que vuelve a los juegos, lo cual él sabe cómo funciona el sistema de juego, lo cual lo hace muy emocionante. Y creo que los personajes, por lo que he visto, van a tener hasta más carisma, ¿eh? A mí me está encantando, me está volviendo loco. Sí, ahora sí, puedo utilizar el comentario para decirles que el hecho de que conozca de qué se trata el juego y que haya superado, haya sido el ganador, no quiere decir que va a ser el mismo juego, ni se van a tener las mismas reglas, ni tampoco se va a mover como pez en el agua. Hay muchísimos cambios en cada uno de los episodios, en la estrategia misma de la sociedad, así que, le repito, está muy bien escrita porque algo que puedes llegar a tener como un tipo de predicción, anticiparlo, te va a sacar precisamente de esa, y lo puedes ver, creo que en el capítulo donde va, en el capítulo 3, donde hace un bonito cambio, un enfoque totalmente diferente, y cuando comiencen los juegos te vas a dar cuenta. Bueno. Te iba a hacer una pregunta, no sé si me permites una pregunta, porque creo que está muy, muy enterado y yo no suelo mirar en internet, no suelo mirar mucho de noticias ni nada de esto.
Pero hay una serie que es muy parecida, también creo que es de hace 3 años, que fue la de Alice in the Wonderland, que se quedó ahí inconclusa, ¿sabes? Yo he visto la primera temporada. A mí me volvió loco, el final flojea, pero me encantó. ¿Va a haber segunda? ¿Sabes algo? Es correcto. De hecho, por eso hablaba de que este fue el principio, este fue quien abrió el tapete, abrió la puerta a todo este tipo de Royal Combat, que es como se determina tal vez el género, muy propio también de las novelas. Y de la película. Y de la película apropiada también, sobre que precisamente, de hecho, Alice in the Borderland es todavía un poquito más cruda que lo que es, y si ya te pareció un poco exagerada, o dura, o cruda, o muy, muy, muy cizañosa, vamos a decirlo, muy, muy punzante esta serie, lo que es Alice, evidentemente, es todavía más cruda, y que gusta muchísimo. Evidentemente, Netflix sabe que tiene un tesoro en sus manos y no lo va a dejar de lado, así que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con cosas como La Casa de Papel, que las tiramos hasta más no poder, repito, Stranger Things, el juego El Calamar, que vamos a tener 2 y 3, y evidentemente de Alice vamos a disfrutar hasta 3 temporadas, es lo que está hasta ahora planeado. Netflix suele cambiar a veces esas proyecciones, pero por ahora muy seguramente vamos a tener, sobre todo con lo que va a alimentar nuevamente el hype, estas 2 temporadas que vamos a disfrutar de Juego de Calamar 2 y 3. Muy bien, antes de pasar a otra, Diego, ¿qué es lo que estáis publicando en estos momentos en tu canal? Que nos dice por aquí Alfonsito. Venga, dinos rapidito. Dígalo. Vale, sí, es muy rápido. Estoy intrigado. Hemos hecho 2 especiales y uno es hablando de soy muy fan de la novela de Apocalipsis Z de Manel Loureiro. Soy muy fan. ¿Vale? Y como homenaje a él, pedí un favor a muchísima gente que ha colaborado y he hecho un programa de radio, como si fuera tiempo real, así un poquito, un programa de radio. Dura 1 horita, creo que merece mucho la pena, empieza muy flojo, pero va cogiendo... No sé si habéis leído la novela, supongo que sí, ¿no? No, pues hay que leerla. Yo es que tengo un problema con los zombies. Siempre lo he dicho, no me gusta. Bueno, pues estos zombies, esto hago como un pequeño, en la primera que lo hago, es como hago como si fuera ficción de un programa de radio, y voy metiéndole un poco de radio, y como el mundo son pequeñas noticias, como pasa en el libro, de cómo el mundo se va yendo al carajo. Entonces voy primero poniendo un poquito música libre, pero creo que está muy chula, y van apareciendo pequeños datos primero, luego se va esto incrementando, digamos que es como el COVID, ¿no? Como empezó en un punto, pues igual con los virus, y cómo va cada día va aumentando, y creo que está muy chulo. Además es formato, aunque es en YouTube, es formato podcast, o sea, no hay imágenes, pero hay una pequeña imagen estática, pero creo que cuando vayáis en el coche o cuando un día estéis aburridos, ya te digo, darle 20 minutos de oportunidad, porque merece. Creo que les ha hecho con mucho cariño y creo que queda muy chulo. Mañana mismo le estoy dando. Está genial esa propuesta, ¿no? Es como la guerra entre los mundos, como ese Orson Welles, fingiendo la... Sí, genial. Muy bueno. Hay que escucharlo, chicos. Recre de guía, acordaros. Sí. No dejéis de seguirlo también, igual que a nuestro querido el otro geek. Bueno. Oh, me has dado en el alma, Serafo, me has dado en el alma. A mí me has dado en... Porque yo creo que esta va a ser la película del año. Y aún no la he visto, y es una de las que quería recomendar. Yo espero que esté bueno. Es bastante interesante, está calientita, por ahí comenzamos siempre, sobre todo el cierre es de la última película que también estaba esperando. A mí el tema de Mufasa me parece una mierda que no tendría que haber tenido ningún sentido, pero bueno, vamos a hablar de lo que queremos recomendar. Nosferatu, evidentemente Bill Skarsgård, que ya viene con su primera mancha después de haber recibido esa versión de mierda del Cuervo. Vamos a verlo ahora sí, como el Conde Orlok. Aquí en esta versión sabemos de qué se trata esta historia, es la reversión de este clásico del cine. Cuando quiso tener los derechos de Drácula, el director no se los dieron, entonces yo haré un vender, haré mi propia fiesta con mujerzuelas y juegos de azar, haré mi propia versión de Drácula, y eso fue lo que obtuvimos con Nosferatu. Aquí Willem Dafoe básicamente se luce, Lily Rose Melody Depp, que es la hija de Johnny Depp, también se asegura muchísimo por qué fue que le dieron el papel que estaba cantadísimo obviamente para la Argentina, que es básicamente ya parte de toda esta nómina que siempre tiene Robert Eggers desde La Bruja, con su película. Lo hemos visto en otras propuestas como El Faro, lo hemos visto obviamente como La Bruja, lo hemos visto también como The Northman, y aquí también vamos a ver una propuesta bastante particular. El tema, quisiera contarles qué más pasa, pero trato de controlarme también para no spoilear. Tú no sabes la envidia que me das de que te den entradas para ir a verlo antes que nadie. O sea,
Sí, 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 no, no, y el goce que sobre todo cuando tienes proyectos así, que anticipas, esperas, has seguido, te gusta lo que propone el director, no es un director de grandes números en cuanto a cantidades de propuesta, pero lo que ha hecho, créeme que tiene el sello particular, y Robert Eggers ha ganado ese punto, es de los últimos artistas, últimos autores que le impregnan ese sello propio y que sabes identificar en los 5 o 10 minutos de cuando comienza el film para poderlo entender. Muy pocos están logrando esa dinámica actualmente. Y acá, para cerrar un poquito ya este punto, Nosferatu es una muy bonita versión. El tema también de cómo vas a versionar a este monstruo también va a generar muchísima polémica. A algunos les puede gustar, a otros les va a parecer también un poco desafiante. En lo particular, a mí me parece que es muy acertado, sobre todo para cómo lo propone. Aquí la historia no cambia, lo que propone también Robert Eggers es cómo contarla, y por eso resalta muchísimo su estilo como director y como contador de historias, que a la final es un cineasta, ¿no? Quisiera contarles más cosas, pero esperen mi reseña y háganse el favor de ir a ver esta película. La semana que viene. No, yo mañana ya he quedado para ir a verla. Tengo unas ganas que no veáis. Más, me estoy esperando y ya quería verlo. Sí, yo me la repito hasta el domingo, pero me gusta el vayan. director y sí que tengo sus películas anteriores. Wow. Y también tengo muchas ganas de verla. Más que nada porque el personaje me gusta. Tengo las versiones antiguas, la de Nosferatu. Luego. La de Klaus Kinski también. La de Klaus Kinski es la de Herzog, la de Werner Herzog, que es del 79, creo que es, o algo así. Que me parece maravillosa también la propuesta de Herzog. Y luego la que también hizo William Dafoe, una versión sí, posterior. La sombra del vampiro, mucho más moderna, del director. Ahí me pillas. El de Begotten, espera. Es muy conocido también, es que ahora no me acuerdo, disculpad. Y nada, tengo muchas ganas de verla, la verdad. O sea, soy muy fan de la película antigua, del personaje. Incluso hay un director español aquí de cine que se llama Luciano Berriatúa, que hace un montón de años el hombre es un especialista también en el personaje, en Nosferatu, en la película, en Murnau, en la clásica, en el director. Y hace pues como 15 años o 20 años aproximadamente, editó él un libro, lo editaba Divisa, que tenía los derechos en ese momento de la comercialización de la película. De hecho, creo que la sigue editando. Y sacaron un libro en formato grande donde este hombre había hecho se había recorrido los paisajes, todas las ciudades donde estaba rodada la película clásica, la de Nosferatu de 1922, donde se habían rodado, cómo había cambiado todo. También hacía una introducción de la historia y del director, de la simbología ocultista que tiene, tanto de la productora que hizo la película, que es Prana, en la época, como de mucha simbología que aparece en la película primigenia. Y pues bueno, pues a mí me interesa muchísimo. O sea que, como podéis comprobar, Ringo sabe mucho del mundo de los vampiros, le encanta, no solo de este clásico, también por supuesto, de Bram Stoker. Tiene muchos libros y cada vez más, porque está yendo a una librería que nos conocemos. Me encanta. La está expoliando. Me encanta. Le hace falta la esfera también ahí, y podemos decir que está mal. De cristal y se ve genial. El Palantir. El Palantir, ahí está. No lo quería decir, pero bueno, ok. Y nada, yo creo que a los que amamos este tipo de género, este tipo de propuestas, los que hemos seguido la carrera también de los que están detrás del proyecto, no solo obviamente Robert Eggers, por ser también su cabeza principal como director, sino los que están también en el reparto, que está, les repito, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Lily Melody Deep, está Emma Corrin, también está allí, Nicholas Hoult, que lo vamos a tener como el Lex Luthor de esta nueva versión de Superman. Ralph Ineson también, que va a estar allí en la película, hace un muy buena participación. De hecho, hasta Aaron Taylor Johnson también está ahí metido. Bueno, ya hay muchos, se me sale un poquito también el reparto, pero con este tipo de reparto también está haciendo unas muy buenas propuestas y de las mejores actuaciones. Willem Dafoe ya es un cuento aparte, el tipo ya, maldita sea, ya está por encima del bien y el mal, y acá se mete una lucida muy chévere, muy entretenida. Vamos a decir película de terror entretenida. Sí, es muy entretenida la manera en que aborda la historia y que quiere darle esta reversionada a esa película clásica. Ya, no hablo más porque si no voy a terminar soltando spoilers. Vale, nada. Muy bien. Bueno, saludar a Alfonso, que se tiene que ir, el pobre, nada. Ya sabes que estamos por aquí para lo que necesitéis y muchas gracias por pasaros por aquí, Alfonso.
Vale, pues yo tengo muchas ganas, tengo ganas de pasar el día y mañana me voy a ir a verla. Vamos. Ya me Yo conté. mañana Y estoy por bastante supuesto luego ocupado. escuchar la review de Serafo, porque me va a encantar seguro. Ah, seguro, seguro. Sí, en cuanto la vea me la pongo. Porque va a estar interesante. Quiero saber tu punto de vista completo. Mira, esta también le tengo ganas. Al que pasa es que no soy muy del cantante, pero le tengo ganas. ¿Es Calamaro? No es Calamaro, no. Bunbury. No, tampoco. Tampoco. Bob Dylan. Bob Dylan. Pero Es que no veo, tío. Es Kate Blanchett una no hizo un de biopic Dylan de Bob ya. Dylan. Vale, podría ser. Coño, Calamaro. podría ser Calamaro totalmente. Pues yo iría a verlo, ¿eh? Si fuera de él. Es que no veo. Bueno, está muy bien. Para aquellos, precisamente, supongo que este tipo de generación no va a tener mucho en cuenta a este artista. Nacido en 1941, Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan, un histórico básicamente en lo que es el mundo de la música. De hecho, premio Nobel de Literatura en el 2016, y en este mundo de biopics pues había que hacerle, si viene biopic también para Michael Jackson, ¿cómo no va a tenerla obviamente Bob Dylan? Este mundo surrealista, sus letras tipo poema, folk que también generó, y el movimiento que generó también a partir de esta nueva manera de presentar las historias, con abrazo también a la cultura americana, pues también estará presente. Yo esta sí no la he visto, he seguido muy de plano lo que están haciendo con este proyecto, pero las recomendaciones de grandes amigos también cinéfilos me han hecho también poner los ojos en esta película. El domingo, después de repetirme Nosferatu, voy a estar viendo también esta. Y nada, creo que es una biopic que está muy, los demás están dando unas muy buenas críticas, y es importante, pues se la recomiendo para aquellos que quieran conocer un poquito más de la cultura americana y de un personaje histórico todavía vivo, Bob Dylan. Pueden pasar a ver esta muy bonita biopic, en la que evidentemente dicen que este chico se luce y que muy seguramente estará llamado a... Sí, ahí está. Después de haberlo visto en Wonka y después de haberlo visto en Dune, pues ahora lo vamos a ver personificando a este Bob Dylan. A Calamaro. Y a Andrés Calamaro. Que no Calamardo. No Calamaro. No, Calamardo, no. Serie que viene también en el 2025. Evidentemente, ¿qué vamos a tener en el intermedio para la tercera temporada de Casa del Dragón? Pues El Caballero de los Siete Reinos, otro libro que también es importante. Me lo he leído. Hoy. Y ya sabes a qué va a apuntar, de qué va esto, por ejemplo, y creo que era más que obvio lo que estaba pasando también con el movimiento que ha generado George R.R. Martin. Viejito, no te me vayas a ir sin terminar los putos libros, por favor, apaga las redes y ponte a escribir, viejo miserable, no te vas a ir sin terminar estas putas obras, Dios mío. Así que está el próximo año, todavía no hay confirmación de fecha, precisamente porque eso lo sabe hacer también HBO, pero se intuye que evidentemente sobre agosto-septiembre vaya a ser la fecha de estreno en Max. Evidentemente una temporada, 8 episodios para que vayamos a disfrutar las aventuras también de esta versión, de esta generación subsiguiente, ¿no? Vamos a estar en el intermedio. Este es un nuevo spin-off, obviamente a partir de las historias que hemos conocido en Juego de Tronos. Nos lleva por las aventuras de Dunk, ya lo saben, Dunk y Egg, los nombres reales de Duncan el Alto y el pequeño Aegon. Aegon, sí señores, ya se me oye un poquito el nombre, claro que sí, ya sé que sí, quien se convertirá obviamente en esta nueva serie a partir del universo de George R.R. Martin, así que se la recomiendo de manera anticipada, muchísima atención a cuando vayan a confirmar fechas. Es una obra pequeña, vamos a decirlo, pero que es muy contundente y que abraza por completo el género de capa y espada que está de moda, que estamos esperando también otros spin-offs. Y repito, viejito, no te vayas a ir sin terminar la obra. Como bien dice aquí Joe Cherez, a J.R. Martin le pones unas costillitas de cordero a la barbacoa y se le nubla la vista, y así no hay manera. Normal. Que cuide el colesterol. No acaba nunca. Que le dé los guiones al negro de Stephen King, tío, que eso lo escriba, porque vamos. O a Sanderson. Eso no falla. Sanderson sí, escribe más libros que... Por eso. Sí. ¿Alguien más ha leído ahora los libros? ¿Esperan con ansias esta serie, tal vez? Yo leí el libro cuando dio el boom, cuando se terminó la temporada de Juego de Tronos. No, la de Juego de Tronos.
la original, me dio por leer algo y me leí este. Y efectivamente hace de escudero del caballero y es cortito, no es muy grande, no es muy largo. Está bien, está bien. Yo supongo que no se van a alargar mucho con esta serie. No, es una novela corta, entonces tampoco esperemos que, eso. pero capaz de ser adaptación, puede pasar lo mismo que con otras obras, como he dicho, como que estíramela. ¿Por qué? Porque negocio, ¿no? Y porque, pues, obviamente, pero por lo menos de entrada la adaptación está muy asegurada, el tema de producción también, ya sería un tercer proyecto en este universo, y que muy seguramente estará todavía mejor cuidado que lo que han hecho también con La Casa del Dragón 1 y 2, que de por sí ya es decir, sinónimo de calidad, muy HBO. Este universo nos vamos a ir unas generaciones adelante después de la Danza de Dragones para meternos obviamente con este personaje. No sé, tío. 8. Pero ¿para cuántos capítulos has dicho? Perdona, ¿8? Debe dar para 8. El promedio se está trabajando en eso, aunque capaz el libro, vamos, ya pueden estirarlo, ¿eh? Sí, se concentran, pero creo que la dinámica siempre ha estado como que hagamos esta temporada y miramos cómo responde el tema. Si hay huelgas, pues no nos va a preocupar, porque como siempre grabamos en Europa, pero la producción ya está lista, ya tiene el tema de postproducción en punto, temas de efectos que no creo que vayan a utilizar muchos, pero que son muy propios también de este tipo de productos y cuidados también en cuanto a HBO se refiere. Sinónimo, todavía no hay fecha, apareció dentro de los cortillos de estas cortinillas promocionales, así que lo tendremos, repito, muy seguramente para el mitad hacia adelante del 2025. Atentos ahí con esa serie. Estaremos al loro y la veremos, seguro que la veremos. Muy bien, sigamos. Otra. Esperamos verla a nuestra querida Ana de Armas. Está un spin-off de John Wick. Valerina. De esto sí ya hay fecha de estreno. El universo de John Wick obviamente ya se empezó a ampliar. Lo vimos este año también a comienzo y finales del anterior, incluso comienzos de con The Continental, esta miniserie que está obviamente en Pickup, que ya la puedes conseguir también obviamente en Max. 3 capítulos de 1 hora donde te cuentan también cómo se consiguió, cómo se hizo el dueño y el administrador de este Continental. Y aparte de eso, vamos a tener otro spin-off de John Wick con una John Wick 5 prometida, así que pues esto no es spoiler, hijos, esto ya salió hace rato en las noticias, y si creías que había muerto en la 4, pues parece que sí, porque vimos la tumba y todo, pero no, John Wick va a volver en el número 5, perdón si te spoileé, hijo, y nada, Valerina, Ana de Armas, ya la habíamos visto, esta película va a ocurrir entre la parte 3 y 4 de John Wick, y obviamente hay una participación especial también, hay un cameo, no tema de cameo, sino que va a influir también en la historia del mismo John Wick. A los que amamos este universo, hay algo muy sagrado con lo que no te puedes meter, y es con Duro de Matar, para ustedes Jungla de Cristal, con John Wick, que revolucionó también el tema de la manera de visualizar también las escenas de acción y de hacerlas, y que es un universo que se ha expandido a videojuegos, a cómics y obviamente a series como las que les repito, el Continental. Se espera otro proyecto también, así que John Wick todavía tiene para rato. No va a finalizar todo este universo con la película 5, que promete ser la final, pero en el mundo cinematográfico todavía se esperan más spin-offs, y dependiendo de cómo repercuta Valerina, pues vamos a tener muchísimos más proyectos. Además, ¿qué te pido? O sea, es Ana de Armas tatuada con balas, bien maquillada y hermosa. ¿Qué más podemos pedir? La pistola de la foto es para que se pegue un tiro, ¿no? Cuando acaba, ¿no? Sí. Bueno, madre mía. Por aquí, Joe Chase nos dice que su hermano está trabajando en una producción de series, una serie de Sherlock Holmes de la BBC. Joe Chase, tenemos que hablar muy seriamente tú y yo. O sea que esto tenemos que comentarlo y hablarlo. Bueno, una serie de Sherlock Holmes actual. Jovencito, cuando es jovencito de la BBC. Cuando Sherlock Holmes en su juventud. Si no entra Disney por medio ni nada, igual está bien. Bueno, BBC no creo que entre Disney por ahí. Muy bien. Creo que pretende ser la misma, haciendo un poquito de símil, lo que vimos en algún momento también con las aventuras del joven Indiana Jones. Esto va a ser más o menos esta misma dinámica. Un joven Sherlock Holmes viviendo ese tipo de aventuras. Bastante interesante, un terreno también que no se había abordado, y que muy propio también de lo que podemos aprovechar también. Si queremos mantenernos en el mundo de los cómics, de las series, de los proyectos bien hechos y rehechos, porque obviamente el señor Gorras vio esta serie y dijo, no, me botas esta mierda, la basura, me la vuelves a hacer, me la vuelves a escribir, me la vuelves a escribir, y viene Daredevil con, ahora sí, en el universo cinematográfico,
Son las mismas, utilizamos los mismos actores, traemos nuevamente a Foggy, traemos nuevamente a Karen, volvemos a ver obviamente a Kingpin en una historia nueva, porque ya habían hecho una propuesta y te repito, Kevin Feige ya había visto el producto y dijo, no, eso no va a salir a la luz, me botan esta mierda a la basura y me vuelven a escribir y a producir la serie. Volvió a pasar y te promete que van a tener 2 temporadas, por lo menos esta primera temporada de 8 episodios con Daredevil Born Again, ahora sí, en el universo de Marvel Studios. De hecho, es Marvel Televisión, es la primera serie que va a tener, perdón, la segunda después de Agatha en todas partes, o ¿quién sino ella? ¿Qué fue para ustedes, para España? Ni lo sé ni quiero saberlo. Okay, ni se pierden de mucho. Pero esta serie sí promete mucho y a esta sí le tenemos ganas. Promete tener, ojo, toda la dinámica y toda la crudeza que se presentó en las 3 temporadas de Netflix. Obviamente recuperó a todo el cast, trae a los mismos guionistas, trae a los mismos showrunners y ahora con una producción respaldada por, repito, Marvel Television. Más sería desaprovechar esta oportunidad también de darle, ahora sí, como se merece, la bienvenida a este bonito proyecto de Daredevil. Nada. Una cuestión, no está, o sea, no es el cómic, ¿verdad? El de Born Again. Born Again. Sí, Born Again tuvo ciertas... Sí, claro, obviamente, no les voy a spoilear el cómic, pero básicamente habla de los orígenes y de quién es la mamá, vamos a decir, de Matt Murdock, así de simple. Pero parte de ello, si ustedes ya vieron las 3 temporadas, sobre todo la tercera, parte de ello ya fue abordado en la serie de Netflix, algo pseudo adaptado, así que muy seguramente pueda darle continuidad y parta, evidentemente, al ser tener las series ya canonizadas, esas series de Netflix o las historias que contaron las temporadas en Netflix son canon, así que van a tenerlas en cuenta, no por ende volvemos a recuperar al mismo cast, así que muy seguramente va a ser una continuación y por ende deciden llamarlo Born Again, tal vez van a profundizar ahora sí como Dios merece en cuanto a lo que es esa propuesta. Suele pasar, ¿no? Ya nos ha pasado también con una cosa como Secret Invasion, que de Secret Invasion no tiene sino el puto nombre, o de, no sé, Civil War, que era simplemente este encuentro de 6 contra 6 en el aeropuerto de Alemania, pero que no tiene nada de Civil War, simplemente con la aparición de Peter Parker. Así que creo que sí tiene toda la dinámica para abrir, ojo, un nuevo espectro, que es las historias bien citadinas, muy callejeras, muy concentradas, este microuniverso que es obviamente Hell's Kitchen, para que disfrutemos ahora sí de un Kingpin, que como pasó también, ahí la vemos en el póster, como pasó en la desastrosa serie también de Echo, pero que ya vimos cómo también Wilson Fisk se va a lanzar evidentemente a la alcaldía de Nueva York. Muy seguramente aquí ya pasó, hemos visto ya cortos, pasó en la D23, en la D23 también de Brasil, ya anticipamos lo que pasa, hay una escena donde están en una cafetería, la típica frente a frente, así que definitivamente ya coincidimos que lo que pasó en la tercera, donde se entera Kingpin cuál es la verdadera identidad también de Matt Murdock, va a tener mucha repercusión y muy seguramente con un Kingpin que ya o está en camino de o ya es el alcalde de la ciudad de Nueva York y nada, Hell's Kitchen para disfrutar de estas bonitas historias, de las mejores etapas también que he tenido en el cómic, el personaje Born Again, llega Daredevil, obviamente, para que lo vayan a disfrutar al inicio de este próximo 2025. Muy bien, esta la tengo pendiente. Felicitar a las Navidades también a Eduardo del Olmo. Mucho éxito también para el 2025 para ti y esa estrenada paternidad. Recuerdos a la señora Miyagi, por cierto, Eduardo. Sí. Rápido, para cerrar, estreno el 4 de marzo del 2025, Daredevil Born Again. Ay, casi para mi cumpleaños. Bien. Bueno, ahí está. Buen regalo. Regalito. Vale, esta también. Pues no soy muy del tema, pero bien. Sí. Vale. Si les gusta este tipo de películas como las de Rush, si vieron que también se la recomiendo así nuevamente, Cena, que está también en Netflix, 6 episodios también muy buenos que te van a contar también la historia de este piloto brasilero que también rompió los esquemas, se puso a pelear también con la federación, generó un gran movimiento también sindical para tener un poco más de reconocimiento a los pilotos como tal y a las escuderías.
seguramente te va a gustar. Si te gustó Ferrari versus Ford, si te gustó ese tipo de películas como Rush, repito, esta de Brad Pitt, que es Fórmula 1, promete también tener ese tipo de drama, de acción, y básicamente detrás de esto, ¿quién está? El proyecto, ¿quién dirige? El mismo que dirigió Top Gun Maverick. Así de simple. Así que es sanas de acción, muy buenos encuadres, muy buena propuesta, y nada, se espera también. Han sido muy herméticos, cosa que ha guardado muchísimo más el hype por este proyecto. Brad Pitt metido de lleno con él mismo, visitando todas las locaciones reales, haciendo esta gira también, instruyéndose, y te repito, el director de Top Gun Maverick a cargo de este proyecto. Así que buena acción, buen humor también, buen drama de este tipo deportivo, y si les gusta este tipo de películas, pues ahí se la recomiendo. F1, Fórmula 1, llega también en el 2025. Vale, yo de las que he visto, la que más me gustó fue la de Rush. Me gustó mucho, la banda sonora de Hans Zimmer maravillosa. Y creo que la última que hicieron también de este estilo, que era... ¿cómo se llamaba? No sé qué, 66. No me acuerdo. Que era una competición. Sí, también Ferrari versus Ford, por ejemplo, también, que narra también esta historia de la mítica carrera también de Indianápolis. Ahí está también. Entonces, si les gusta todo este tipo de drama deportivo, también va a estar ahí a punto de... muy propio también, y qué bueno volver a ver también a Brad Pitt después de un tiempito, recuperando también este tipo de estelares en este tipo de películas ya más blockbusters, ¿no? Muy contentos. Una serie también que se viene, que estamos esperando hace montones, para cerrar todo lo que nos... ¿La de Star Wars? Sí, no Cagandor, Andor. Cagandor, tío, no jodas. Esto es malo, pero está... Que no, que es lo mejor que han hecho, hombre. Expulsado. Sí, es bueno. Nada, creo que todos ya conocemos a dónde termina esto. Promete también terminar 5 minutos antes de la película. Vamos a abordar un arco de 12 episodios. Cada 3 vamos a abarcar un año. Así que es una historia que va a tener por lo menos un dinamismo un poquito más avanzado en su narrativa. Continúa con la estructura de 3 arcos, como lo vimos en la primera temporada, y nada, continúa con también las aventuras de Cassian Andor, este revolucionario que termina obviamente destruyendo la Estrella de la Muerte. Esto no es spoiler porque ya está en la película Rogue One, maldita sea, y si no la has visto, pues corre a verla, y corre a ver también la primera temporada, porque Andor también llega en el 2025. Yo sí la espero con muchas ansias, sobre todo cuando amamos el universo de Star Wars y propuestas como esta, ¿no? Una propuesta un poco más centrada en el drama social, en la parte intermedia, no dejando de lado, obviamente, el bien contra el mal, pero sí mucho los Skywalker, muchos sables rojos contra sables azules, se quedan de lado para vivir un poquito más del drama social, la gente de a pie, los que viven este conflicto en el momento más crudo del imperio, ¿no? Eso es lo que pasa en Andor, y pues nada, Conroy haciendo lo suyo, dejándonos muy picados de lo que fue la primera temporada, y nada, grandes aplausos, se llevó todos fotos, toda la dinámica, todas las gritos y bullas y los vítores que les pudimos recibir también en la Star Wars Celebration del año pasado. Así que muy contentos, esperando también que Cassian Andor llegue a terminar su historia. Hay que decir que parte del rodaje se hizo aquí en Valencia, en la ciudad en la que vivimos. Exacto. Sí. Y de hecho algunas cosas ya han salido en algún teaser y alguna foto. Sí. Muy bien. ¿Sigo? Te voy a echar, te voy a echar, ¿eh? Sí, ¿por qué? Por lo que has dicho de Cagandor. Es que, pero, bueno, nada, Star Wars, tío, todo lo que hacen últimamente. Se entregan a la oscura y ya. No, pero Andor, muy buena propuesta. Es muy buena. Se la recomiendo también. Nada, volviendo un poquito al blockbuster y a las grandes sagas, también vamos a tener ese julio. Es que ese julio va a estar cargadísimo, y uno de los primeros proyectos que vamos a empezar a disfrutar es esta 7ª película del universo de Jurassic Park, Jurassic World Reboot, o Jurassic World. Vamos a tener esta nueva etapa donde promete también que va a ser un reinicio. Supongo que van a querer tener otra nueva trilogía a cargo de Gareth Edwards también, dirigiendo esta propuesta ahora, y pues con participaciones estelares como por ejemplo la señorita que pues la ex viuda negra, ¿no? Que también nos gusta mucho. Seguimos con el universo de
de Jurassic Park. A mí en lo particular me gusta la primera trilogía, la segunda me costó un poquito y vamos a ver cómo puede terminar esta tercera trilogía. Yo he de decir que le tengo mucho cariño y Diego lo sabe a Crichton, a Michael Crichton. En un programa suyo lo estuvimos comentando en la posada. Y me da mucho miedo lo que puedan hacer ahora. Y yo he de decir que solo hay 2 libros de Michael Crichton, aunque hayan hecho 3 películas. No pasan de moda y la era donde los humanos también pierden el control de estas criaturas, sigue aún más viva, la franquicia hollywoodense de los dinosaurios regresa con esta nueva aventura y repito, promete sorprender a los fanáticos con mejores efectos visuales que a la altura y de la época que estamos viviendo también se pueden dar, evidentemente una narrativa que va a ser renovada y además contar con Scarlett Johansson dentro del reparto pues también promete que va a estar bastante interesante. Vamos a tenerla prácticamente como la heroína, ya hemos tenido otros equipos, de hecho la reunión en la última película, en la 6ª película del primer cast junto al nuevo equipo, pero capaz que pues hasta no verla no vamos a poderla juzgar, así que el 2 de julio del 2025 atentos porque ese julio va a estar cargadísimo de blockbusters y esta saga sigue viva. Vale. No se ha extinguido. A mí no me disgustan las 2 anteriores, la verdad. No las he visto. No son para nada malas. Me parece que ya se estiraron un poco el chicle y en momentos hasta repetir la fórmula. Pero aquí el negocio manda y si dio taquilla, como lo dio, se va a mantener. Así que no por ende vamos a seguir todavía disfrutando o no sé, doliendo para algunos de Kung Fu Panda, ¿no? Si hay una 4ª, vamos a tener una 5ª. ¿Por qué? Porque es una historia que se fue ya a la ñonga, pero que evidentemente fue de las más taquilleras. Así que muy seguramente no les sorprenda si vamos a tener un Kung Fu Panda 5º. Pues vamos a tener, claro, vamos a tener era de Hielo 6, pues ¿por qué no vamos a tener Kung Fu Panda? Como dice Elena, totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Efectivamente las propuestas no hay propuestas originales, todos son continuaciones, sagas, remakes, spin-off. ¿Qué está pasando? Años y años. Sí. Y si hablamos de sagas, pues vamos a tener que hablar también con estos chiquillos. Los conocimos pequeñitos, 11 también, arrancaron muy infantiles y esa 5ª temporada ya los vamos a ver con 2 divorcios, con 2 hipotecas, con hijos, con nueva generación. Se nos crecieron estos muchachos y maldita sea, casi no nos pueden terminar la historia. Muy seguramente va a tener, esto sí no lo han especificado, pero muy seguramente conociendo cómo se comporta también Netflix últimamente, muy seguramente van a volver a partirla en 2 entregas dentro del mismo año, 2 partes, como lo han hecho con no sé, la serie basada en la película de Karate Kid, por ejemplo en Cobra Kai, que vamos a conocer su término hasta el 2025 también, con una película también que va a arrancar en el 2025, y Stranger Things también va a estar allí, es parte de los pilares conceptuales y los que crearon realmente esta gran empresa que comenzó con una mera distribución de DVDs en alquiler por internet para luego pasar a convertirse en la productora más grande a nivel mundial. Ha tenido sus picos, sus fracasos, ha cambiado las tarifas, nos quiere cobrar hasta la risa, pero son los dueños del entretenimiento, nos guste o no nos guste. La gran N no es Nintendo, en el mundo del streaming es Netflix y su serie, una de las series que más adora son Stranger Things. Por fin el cierre de esta historia, vamos a ver ahora sí qué es lo que pasa con Vecna, vamos a cerrar ese ciclo y promete también que va a tener pérdidas dentro del equipo. ¿Quién puede fallecer ahí? Pues no sé, pero bueno, viene el cierre también de Stranger Things 5. A mí en lo particular me gustó, siento que va a llegar un poquito ya enfriada como le pasó la 4ª temporada, pero bueno, todos igual acudiremos a maratonearnos esta serie porque es muy buena. Yo espero que esta sea la última de verdad, pero de verdad es la buena. Y a favor de Netflix, que le hemos estado sufriendo, creo que le hemos estado sufriendo todos mucho. En Prime te meten anuncios hasta 3 o 4 es vergonzoso lo de es vergonzoso. Y hay que decirlo. Sí. Yo, por cierto, yo pongo el mute en los anuncios, o sea que sí, mucha publicidad, pero no me entero de lo que están anunciando. Va a despedirse Ringo, que se tiene que ir a trabajar el pobre ya. Es la cosa, en verdad lo he tirado por lo que ha dicho antes de Andor. ¿De qué? Cagando. Venga. Comento estos discos y me piro. Venga, vampiro. Bueno, pues siendo muy pesado con el black metal y con músicas así muy poco oídas, hay un grupo polaco que se llaman Profanum. Toma, ponlo tú por ahí que se ve. Espera, vamos a quitar digamos que es lo que tendría que ser la mayoría de
de bandas sonoras de películas de terror que se quedan a medio camino. Oye, a ver si No nos van a dan- vetar que no dan- el vídeo por poner estas carátulas, que ¿no? va, hombre. Donde muchas películas, donde muchas bandas sonoras de películas de terror no acaban de dar miedo y de como apoyar la imagen como deberían, porque es complicado, ¿no? Hacer música y tal. Pues Os este juro que no grupo- sé si va así. Sí, va así, va así. ¿Va así o así? No, así no. Así. Así. Nada, este grupo polaco, Profanum, el disco se llama The Eminence of Satanic Imperial Art, y esto lo que debería Toma, de ser no sé una qué banda me- sonora de película Súper de terror. comercial. Bueno, Increíble. ¿Esta es la que me pasaste? No. ¿Que tenía que escuchar? No. Esto es black metal. Aquello que escuché durante 2 minutos y casi me dio un No, ataque. ese es un grupo francés. no, ese era lo suave. Ah, Y luego otro grupo, toma, cógelo tú por ahí, que se llaman, un grupo alemán que se llaman Hagar, que es otra banda, una banda que empezó haciendo death metal técnico y al final ha ido acabando mezclando la música clásica y música así muy barroca, renacentista, medieval, con Mira, con el black metal. a tío Y, Ganji igual le gusta. Y la portada, Sí, la portada eso suena bien. Sí. Este está espectacular, este disco, el que no lo conozca que lo escuche. Se llama, la banda es Hagar, y el disco está ahí, es And Thou Shall Trust the Seer. Es que es un poco complicado. Sí. Bueno, aquí lo tenéis. Qué suertes tienen algunos, macho. Unos en su casa ahí con música buena entre las paredes y yo con mis vecinos con el reggaetón, macho. Yo no... Me compadezco. Joder, macho, todo el día con el reggaetón cuando puedes escuchar eso. Bueno, sí. Miguel Ángel no piensa lo mismo. Cuando a la paleta. Tú espérate, que mañana mi mujer que está durmiendo me va a tirar la bronca. Ya te Espérate. digo, ya te digo. Bueno, chicos, oye, encantado de haber charlado un ratito con vosotros y haber conocido pues, a Diego, que no lo conocía, Un y a placer. Serafo, sobre todo, que te veía por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, pero no te ponía cara ni nada. Así que, nada, encantado. sí, yo soy ese tipo molesto del grupo de WhatsApp. el que le pide las camisetas Sí. Voy a despedirlo si queréis ir siguiendo. Voy a seguramente que sale de casa. Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Venga, Lo que diga el mago oscuro. Muy bien. gracias, un saludo. Os dejo esto por aquí y siguiendo si queréis vosotros. Vuelvo enseguida. Ah, ok, Siguiendo, ok. siguiendo. Bueno, seguimos un rato también. Si hablamos de sagas y continuaciones, pues también vamos a tener a James Cameron con su proyecto. Nos dice que van a ser 7 partes. Yo no sé si le va a alcanzar la vida también para entregarlo, pero bueno, la tercera entrega de esta saga, repito, de James Cameron promete sumergirnos ahora nuevamente en ese fascinante mundo de Pandora. Volvemos en esta tercera parte y ahora con otra tribu. Si las dos estuvieron enfocadas primero en el aire, la segunda fue más en el agua. Esta va a estar obviamente entre fuego y cenizas. De hecho, ese es su subtítulo, y profundizando un poquito más entre estas dos razas que van a estar allí enfrentándose, los humanos y los Na'vi. Sobre esta entrega existen altas expectativas debido a que también se espera una segunda entrega que tampoco resultó como se esperaba, tampoco le fue mal en taquilla, sigue siendo uno de los proyectos más taquilleros, pero pues hasta ahora apenas hemos visto conceptos, artes conceptuales y lo que va a ser el desarrollo también de la propuesta. Esto extraído de la última D23. Avatar, James Cameron, ¿cómo les fue con esa saga? ¿La han visto? ¿No les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Qué tal les va con ello? Avatar, sí, yo fiel. Yo tengo que verlas todas. Vamos, yo descubrí el maravilloso mundo de Cameron aquí y quiero saber más, quiero que me den más información. Aunque la segunda creo que es una copia casi de la primera, pero bueno, bien. Sí, no, y Tío. siempre es un placer ir al cine. O sea, yo la primera la vi en 3D, que creo que fue cuando revolucionó un poco todo esto, cuando lo petó. La segunda la vi en formato normal. Bueno, creo que no he visto a ver ninguna película en 3D, pero visualmente en el cine es una pasada. O sea, detesto que la historia puede ser mejor o peor. Me pasa un poco con lo de los dinosaurios, que la historia puede ser mejor o peor, pero sentarse en el cine y ver 2 horitas de esta película, 2 horas o 2 horas y media, es un placer. Y en 3D que hay que verla y como Dios manda y Claro. se No la he explica. visto. Claro. Sí, de Visualmente, hecho, dale, tío. sí, visualmente creo que sí, que es algo Mm. impresionante la primera. La segunda, a mí es que no. Sí que entiendo que es una gran obra, pero no me llamó lo suficiente y yo la segunda parte no la he llegado a ver. Pero es innegable la riqueza, al menos la riqueza estética que tiene
la riqueza creativa que tiene todo este planeta y toda esta naturaleza y estas razas y estos animales, seres vivos. Sí, visualmente es algo impresionante, pero eso, no, la segunda no la he llegado a ver, así que no puedo opinar. Pero aquí Joecheres Pero- dice que vio la primera y que desde entonces el pueblo es daltónico. Pero siete, están previstas 7. Yo había Sí. oído que iba a hacer como que 2 más, aparte de las 2 primeras, pero es muy ambicioso el proyecto entonces. Sí, capaz que logre completar 5. Tampoco es que esté siendo un quinceañero James Cameron. No, lo estamos enterrando. A ver, a ver, a ver. Y muy seguramente él también es testigo de todo lo que se avecina. Las propuestas originales fueron 7, capaz que termina siendo 5. Pero no, o capaz nos sorprende, ¿no? De hecho, el desarrollo tecnológico sí es de lo que más se apunta para esta película. Se han desarrollado teatros específicos para recibir esta película, superando incluso lo más alto en tecnología, que hasta el momento es el IMAX, desarrollando todavía propuestas innovadoras en ese sentido, creando cines específicos para poder visualizar de mejor experiencia esta propuesta. Y nada, James Cameron, como siempre, ahí proponiendo ciencia ficción, que nos gusta muchísimo. Y no se olviden que también ahí está en el tintero otra vez tomar la saga de Terminator. Ahora sí dándole un vuelco, no sé de dónde puede tomarlo, pero en fin, es James Cameron, y con Terminator saben que también es uno de sus mejores segundas partes en la historia del cine, ¿no? Entonces, el juicio final, así que Aliens. por También. eso digo, una de las tantas, y si te digo hasta El Padrino 2, y de ahí que entre el diablo y escojo, porque no se me ocurre nada más, pero muy seguramente las segundas partes también hay que revisar. Pues nada, estar atentos, ahí también se viene el 2025 Avatar, muy seguramente para final de año, que es donde ha estado Claro. instaurando sus estrenos James Cameron, y donde le funciona también muy bien la taquilla para ese tipo de películas. Por aquí nos comenta Eduardo que Avatar es maravillosa visualmente, pero que la historia no termina de engancharle. Sí. Al final, esto ya lo hemos visto en muchos sitios. Hemos visto, Sí. si nos remontamos mucho en la antigüedad, compréndame lo que digo, tenemos Un hombre llamado Caballo, por ejemplo. Tenemos la película de Miyazaki, ¿cómo se llamaba? También de la chica que va con el lobo. Se me ha ido. La princesa Mononoke. La princesa Mononoke. Mononoke. Es una historia también que puede estar relacionada con el tema este, ¿no? Y el guión, el temario ya lo hemos visto. Y lo que pasa es que aquí nos lo dan visualmente espectacular, eso sí. Muy bien. No sé si continúa usted. Sí, a ver, no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna... Ya que me he deshecho de mi vecino, le he metido la patada. Es que eso de Andor, lo de Andor no podía admitirlo. Del Mago Oscuro. El pobre tenía que irse a trabajar, que entra a las 12 y tiene que irse volando. No sé si Diego o tío. No, si ¿qué es de Avatar queréis que siga? No, pues Avatar es lo que ha dicho antes. No, si tenéis alguna recomendación aparte sí, de bueno, Avatar. bueno, de lo que va a venir o de lo que hemos visto. Yo lo que va a De lo venir que no. quieras. De lo que quieras. Que digas esto, hay que verlo, leerlo, escucharlo. Bueno, yo ahora estoy. Es que ya sabes que yo soy muy de libros, mucho más de libros que de pelis. Y llevo todo el año con Sanderson, no voy a repetir, pero llevo todo el año con Sanderson. Si la recomendaría o no, ya es otro tema. No lo sé, sería para hacer un especial, pero bueno, si os gusta la ciencia ficción, supongo que todos habéis hablado de él, tiene momentos muy épicos. Y bueno, yo sí la recomiendo meterse, pero con mucho tiempo y con muchísimo tiempo, porque es muy denso y además es un hombre que escribe libros como que le salen debajo del suelo casi, ¿no? Como setas ahí. Un libro, nuevo libro. Y todo muy hilado, y ahora también recomiendo, que además lo he recibido hoy, la firma de Aránzazu Serrano, que lo tengo aquí, de la serie de la saga de Ninheim, que había los 2 primeros, El Azor de los Cuervos, y si os gusta la mitología vikinga y todo eso, es una maravilla. Es maravilloso, de verdad, maravilloso. Y algo así aparte de películas así que recomiendo. Bueno, no ha tenido muy buenas críticas, pero yo, es que a mí me gusta el cine así muy raro, ¿no? Y como he comentado antes, El Hoyo estaba muy mal. No lo he visto hasta hace poco porque tenía muy malas críticas, o por lo menos lo que yo he visto. Y a lo mejor es que iba con el hype tan bajo que a mí, sí, el universo Cosmere es
tío, si esto lo tenía pensado el tío desde el principio, que es un universo. O sea, lo está comentando, todos los libros son diferentes sagas y todo está dentro de un mismo universo. O sea, como si fuera la Vía Láctea y cada cosa pasa en un planeta, ¿no? Y luego siempre hay un hilo conductor que te lo va hilando. No es troncal, pero bueno. A lo Stephen King, ¿no? Que prácticamente pues sí, que todo muchas pasa de sus ¿no? cosas. Sí, pues bueno, un estilo, sí. Y la verdad, de Stephen King, fíjate, de Stephen King me iba a leer al instituto, pero no sé nada y acabo de leer que llevaba años con la de Silent Lot, que como salió la película, que no me gustó, si hay no recomendaciones, no me gustó, pero... También podemos recomendar cosas que no sí. deben de ver. Pues o eso, leer. pues esa no me gustó la de Silent. La verdad es que qué pocas sagas de Stephen, o sea, o qué pocas obras de Stephen King pasadas a la televisión, La Niebla sí, pero no son tan buenas, ¿verdad? No terminan de, para mí al menos, no terminan de ser redondas, no voy a decir que siempre los libros son mejores, pero, joder, no sé, por ejemplo, ahora mismo, mira, una que recomiendo mucho que me ha impactado, que también me he leído este año, joder, madre mía, la de Juan Gómez Jurado, la de Reina Roja, Loba Negra, bueno, pues cada serie, es de Netflix, ¿no? Perdonadme, es que veo, ya no sé ni qué plataforma está, vale, pues a mí lo han hecho muy bien. No, es Prime. Prime, ¿no? Bueno, pues Prime, sí, Prime, puede ser Prime. Joder, macho, qué bien lo han hecho. Me ha gustado mucho. No sé, eso sí que lo recomiendo. Si podéis leerla, mucho mejor, pero si no la podéis leer, de verdad, muy fiel. Yo anticipo una cosita que tengo pendiente de hacer con unos amigos de Escocia que están allí, con nuestro querido Andrés, hacer algo sobre Reina Roja. Lo tengo paradísimo, pero tenemos tan parado que yo he tenido la suerte de hablar en persona con Juan Gómez Jurado, he tenido la suerte de que me firme un libro que sortearemos el día que hagamos ese especial de Reina Roja. Por supuesto, no estará Juan Gómez Jurado, pero sí que tengo su libro y que le agradezco enormemente que nos lo firmara para los oyentes. Que lo sepáis. Lo adelanto ahí, lo dejo ahí ya como... ahí lo he dejado. Vale, tío Gandhi, no sé, hoy estás que no hablas mucho. A ver, bueno, yo estoy aquí escuchando y tomando buena nota de recomendaciones. Pero ya que hablamos de libros, quería recomendar, bueno, no es ninguna novedad, pero el gran éxito de ventas este año, que es la saga Blackwater de McDowell. Muy buena. Más que nada porque ha logrado acercar la lectura a mi hija, que no es una gran lectora, pero bueno, se está cogiendo ahora poco a poco. Y este ha sido uno de los libros que ha captado. Son novelas más bien cortitas, una saga de 6, una saga familiar, pero que es, por lo que me han dicho, porque yo lo tengo pendiente también todavía, pues bastante original. Se ha escuchado que este autor fue efectivamente el ilustrador de esas ediciones, está aquí afincado en Valencia. Y este autor pues fue, digamos, una influencia de Stephen King, nada menos. Y en lo que es una saga familiar también pues incluye elementos de literatura fantástica, de terror, que pueden ser solo pinceladas, pero que están muy bien puestas y que le dan un aliciente especial a la saga. Sí, mira, es lo que tiene. Por aquí nos dice... Perdón. No, digo que por aquí Liana nos dice que está en la lista de la biblioteca. Que el próximo día 3 creo que tenemos algo en la Sociedad Tolkien. Si vas a ir, te los llevo. Yo tengo estos dos. Si quieres, te los dejo. Muy bien, muy bien. ¿A qué nos enfrentamos? Yo ni la había escuchado, fíjate, no había escuchado. Una saga de 6 libros que son muy, muy buenos. Pero sí, la saga de terror. ¿Adulto o juvenil? O sea, adulto. Adulto, sí, adulto. Es una saga familiar, principios del siglo XX, está ambientado más o menos, puede ser. Sí. Exacto.
en América, en Estados Unidos, y en un pueblecito llamado así, ¿no? Blackwater. Perdido, el pueblo es perdido. Ajá. Ah, El Blackwater es por el río. Está entre el río Perdido y Blackwater está el pueblo, que es Perdido. Y Sí. la sinopsis es que aparece una mujer pelirroja en la riada, misteriosa, que parece que tiene algo especial y no podemos desvelar nada más. sí. Nada, para apuntar de pronto, una saga netamente matriarcal, por ejemplo, Sí. ambientada en Alabama en la primera mitad del siglo. Terror puro y bastante entretenida. A mí lo que he podido consumir de la obra me gusta mucho y a espera de poder conseguir los otros. Solo he leído 2, ¿no? Me faltan todavía 4 libros más, pero ahí vamos. Estás igual que yo. Me he leído 2 y ahora me he Sí. puesto con cosas muy turbias y muy raras. No Marco Aurelio. escéptico, pero comencé a leerlo y cuando me di cuenta ya me había devorado el primero, así que pude ver el segundo y ahí voy. Hay que decir que las partes de terror son de mucho terror. Sí, Son muy o sea, fuertes. Son muy y fuertes. qué bueno poder encontrar este tipo de obras, vamos a decirlo, contemporáneas, Sí. que rescatan, que recurren a ese terror clásico, que ambientan incluso también en esa época que tiene mucho misticismo. Y que bueno, te repito, yo comencé bastante escéptico con la primera obra y cuando me di cuenta ya me la había devorado, así que comencé con la segunda y ahí voy, y ahí voy. Muy bien. Vale. Están escritos en los 80, ¿puede ser? Sí. Sí, el hombre murió Porque pronto. este hombre murió en los 90. Sí, murió joven, a los 40 y algo. Y... por cierto, pero es el guionista autor de es guionista de películas. ¿Sí? de Pesadilla antes de Navidad. Sí. Sí. Ha hecho muchas más cositas. Michael McDowell se llama Sí, el autor. Exacto, Malcolm. Muy bien. Seguimos, si os parece bien, con la lista de que se ha currado aquí Serafo. Perdona, Sí. Miguel Ángel, os voy a dejar, ¿vale? Que tranquilo. un placer. Tranquilo. La última recomendación, que es lo que me ha tenido también esperando este año y la he terminado, la última, que seguro que la habéis visto. Bueno, seguro, pero es From, de HBO, de más. Yo la tengo ahí lista para ver. A mí me tiene loco. No, estoy ahí con eso, que como es lo de los guionistas de Perdidos, pues estoy ahí con todo... Pues no sé cómo acabará esto, pero joder, el viaje va a ser igual de bonito que fue Perdido. O sea, el viaje está siendo una maravilla. Veremos cómo aterrizamos en esto, pero una maravilla, ¿eh? Muy recomendable. Yo estaba a puntito de dejarme la serie, pero por el último episodio igual me acerco a la próxima temporada que ya han confirmado. Sí. Bueno, chicos, que Muy bien, feliz Navidad. Diego. Feliz Navidad, de verdad. Es un placer seguir así trabajando, que lo hacéis genial, que dais mucha compañía. Y nada, y nos veremos aquí, allí en la posada, donde sea, ¿vale? Un placer. Por supuesto, de verdad. Por supuesto, Diego. Muchas gracias por pasarte por aquí. Un saludo grande. Chao. Un saludo. Chao. Muy bien. Pues si os parece bien, sigamos con las propuestas que tiene por aquí Serafo. Muy bien. Volvemos a series, algo que ya se estrenó, obra insignia también de la literatura, premio Nobel no es más, y que más que talento colombiano detrás de ello, detrás de la obra de Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, 100 años de soledad. Vamos a ir a Macondo, este pueblo maravilloso, universo que creó también Gabriel García Márquez, también con su obra insignia. Y pues nada, muy contentos también por lo que pasó. Está ya disponible desde el 11 de diciembre para que pasen a verla. Es una primera temporada. Yo sé que la dinámica o la tarea que tenían que hacer es resumir o adaptar mejor aún 472 páginas, 20 capítulos, 7 generaciones de la familia Buendía. Iba a ser una tarea bastante difícil, pero lo que han hecho en esta primera temporada es muy loable. Gran producción, talento colombiano 97%, actores, las locaciones, construyeron todo un puto pueblo para verlo crecer. Vamos a conocer a Macondo desde que eran 25 chozas a la orilla del río hasta que se convierte y entra a la política, el periodo más hermoso, y bueno,
conocer toda esta bonita historia que tiene, les repito, las 7 generaciones de la familia Buendía. Mauricio Babilonia, Mariposas Amarillas, todo este tema de realismo mágico que creó Gabriel García Márquez. Pásense a ver, háganse un favor, pásense, está disponible ahí desde el 11 de diciembre en Netflix. Y muy atentos porque el próximo año también vamos a estar hablando de esta primera temporada de 100 años de soledad. Que solo es la primera temporada, hay más. Sí, de hecho abarca hasta más o menos la mitad del libro. Vale. Y esperamos que vayan a terminarlo, así que por ahora, sin confirmación oficial de Netflix, consideramos que es la primera temporada. Te repito, 20 capítulos adaptados en apenas 8 episodios. Iba a ser una tarea titánica o se iban a saltar cosas, no iba a dejar contento a todo el mundo, pero lo que han hecho es muy inteligente, tratar de trabajar por lo menos las primeras 4 generaciones, anticipando ciertas cositas, y una narrativa que está muy apegada, una manera muy acertada de interpretar el universo de Gabriel García Márquez. Ya hemos tenido otras interpretaciones en películas, El Coronel no tiene quien le escriba, y otras obras también que han adaptado, y esta prometía también que en su momento iba a ser totalmente inadaptable, pero para esta época que estamos viviendo también creo que lo hacen de una manera muy acertada. Muy contento con lo que vi, me encantó lo que estoy viendo, me la repetí, y contento con repito, este gran relato de 100 años de soledad. Muy bien. Esto no tenía ni idea de que existía este proyecto. Estoy súper sorprendido y con mucha curiosidad de verlo, desde luego. Se lo voy a proponer porque mi mujer y yo nos leímos la novela en su día y Sí. mucha curiosidad por verlo. Es tan hermosa la obra que cuando la conoces, ya sea por temas de colegio, que te, vamos a decirlo honestamente, te obligan a leerla, te encuentras con esa dinámica, y luego cuando lo vuelves a visitar ya de adulto, una edad muchísimo más diferente, pues vas a encontrar una manera también diferente de ver la obra. Y creo que también esa interpretación que se da, da mucha respeto también a lo que dejó implementado también Gabriel García Márquez en sus letras. Nada, la generación de la familia Buendía va a estar ahí a cargo. Vamos a ver obviamente Mauricio Babilonia, Mariposas Amarillas, Macondo, todos los rollos sociales, cuando entra la política, el crecimiento, todo el punto de expansión, toda esta dinámica de cómo se creó el pueblo en la Ciénaga, en fin, muy bonito relato para que ustedes lo vayan a ver, y yo espero, cruzando los dedos, que tengan que terminar también el libro, adapten los 20 capítulos que debe de tener esta obra magna de la literatura universal. Por supuesto, entiendo que recomendáis antes la lectura y posterior el visionado de la No serie. necesariamente, creo ¿No? que el producto de por sí es muy acertado en la manera en que te quiere contar las cosas, mejor aún como las cuenta, y obviamente, como pasa en todos los escenarios, si has leído la obra, pues mejor la vas a disfrutar, pero si no la has leído, es un buen indicio para que adelantes esta parte y lo puedas hacer. De hecho, parte de la publicidad que hago también es, no importa si no has leído la obra, ve la serie porque igual vamos a hablar de ella. Y cumple. ¿Quién está detrás? Está del proyecto como showrunner, el hijo de Gabriel García Márquez como productor, así que ya un sello de calidad por lo menos asegura el haberse sentado a escribir unos excelentes guiones, a hacer una muy buena adaptación, a encargársele también a todo el talento colombiano, más de 225 millones en la producción, tomarse todo un pueblo para construir su Macondo, y repito, desde sus inicios, como narra en la obra, de que eran 25 chozas a la orilla del mar, hasta convertirse en el pueblo insignia de toda esta obra de realismo mágico. Se la recomiendo. Es que si hablo más, voy a terminar spoileándoles, pero igual. Dejémosla ahí. Se consume rápido, es rapidito, súper didáctico, 8 episodios de 1 hora, como siempre en el formato Netflix, para que la maratones. Como dice Eduardo, el realismo mágico del siglo XXI es llegar a final de mes, efectivamente. Ahí también hay magia. Muy bien, y bueno, Elena también nos comentaba por aquí que ya le extrañaba que últimamente había muchos ejemplares de 100 años de soledad. Pues ya sabemos por qué es, porque se venía la serie y la gente iba a devorar esos relatos. Hay una sinergia entre la televisión y la literatura. Oye, siempre está bien, ¿no? Que una serie te lleve a un libro y te haga leer. Yo siempre me acordaré de la película de Un loco a domicilio, no sé cómo se llamaría. El loco del cable, se llamó en Estados Unidos, creo. ¿Cable Guy? Sí.
que es cuando acaba casi la película, que cierran la tele y se carga la antena y de repente hay un hombre se queda así mirando la mesita, ve un libro, lo abre y dice, ¡wow! Pues ya con eso ya funciona, oye, ya funciona. Ahí Muy bien. está, ahí está, para que vayan a disfrutarlo también. Todos los personajes que ya conocemos, ¿no? El coronel José Aurelio, Remedios, la niña Rebeca, Úrsula, la matrona, José Arcadio, ahí que aparece también en el póster atado a ese árbol. Vaya. Amaranta tiene que estar evidentemente, y ese rollito entre estas dos, también por el italiano, es muy bonita. Si seguimos hablando, puta, les vamos a spoilearle. Sigamos con otra serie, otra película que nos haya traído por aquí. Nada, seguimos en series y es que nos quedan pendientes también de lo que pasó hace 2 años, de Last of Us, la temporada número 2, de 3 que ya han trazado, ¿no? Está pensada para que contara 2 partes, así como las tiene el videojuego, pero obviamente no van a desperdiciar ni a este chileno de moda que también nos ha robado el corazón y que todos queremos a Pedrito Pascal, ni esta bonita historia que hasta el momento dejó a algunos satisfechos, otros bastante incómodos por la manera en que se abordaron ciertos capítulos y luego como ocurrió. Yo en su momento también dije, es una muy buena interpretación de lo que son las escenas del videojuego, capítulos como el tercero o el cuarto que le dan este tipo de connotación y profundización a cosas que en el videojuego aparecen como una mera carta y le desarrollan toda una historia para el capítulo, llenan mucho, pero sí tengo que ser muy sincero, dentro del término mitad hacia adelante, mitad hacia el final de la temporada, se olvidaron de que hay unos infectados y parecieran que estuviesen más bien de aventuras por el bosque de nieve y se olvidaron que hay unos malditos infectados con un hongo en la cabeza. Eso esperan también subsanar y trazarlo de mejor guión, lo que promete The Last of Us en la temporada 2. De antemano, va a tener que adaptar parte del videojuego. Sabemos qué es lo que pasa y sobre todo los sucesos de la primera temporada, cómo van a repercutir en los mismos sucesos de la temporada 2, pero creo que aquí lo van a estirar un poquito para que tengamos un poquito más de Pedro Pascal. Sí, tiene pinta de que sí, Hay que aprovecharlo, esa es la estrella del momento. Sí. Muy bien, más cositas. Yo tengo una película que no se me olvide que tengo que recomendar. Yo creo que no la vas a tener aquí en la lista, pero bueno, yo me voy a arriesgar luego. Me voy a esperar. Dale, sí, vamos a estar hablando también, como de siempre, ahí en los comentarios, Elena, pero ¿qué pasa? Es que esto todo es continuidad, todo es spin-off, todo es continuación de sagas. Pues sí. Hay una que también comenzó hace muchísimo tiempo, el último gran actor de cine de aventuras o de acción, mejor aún, Tom Cruise, con su Misión Imposible Sentencia Final, que sí promete ser la final de todo este relato, aplazada unos cuantos meses también, estrenada también hace un año su primera parte, y nada, cerrando esta bonita saga, nos está haciendo cada vez más joven, a pesar de que tiene un muy buen estado físico, es su doble propio de todas sus escenas, pero Tom Cruise también ya está por encima del 6º piso y es necesario también que ya vaya dando paso a otro tipo de cine. Todavía le quedan una tercera de Top Gun, y esta que es también una parte de su filmografía bastante importante, sobre todo también como actor y como doble, pero más aún como productor. Bad Robot, que es su productora, le da cierre a esta historia, promete. Capaz que nos pueden sacar después un spin-off o qué sé yo. Lo cierto es que llega Misión Imposible, Sentencia Final, la última parte, todo este rollito del submarino, el Sebastopol, la llave que había podido recuperar, y la nueva generación que está entrando también al MI6 para que podamos cerrar esta historia de espionaje insignia, basada obviamente en la serie clásica de televisión que tuvo 2 adaptaciones en las 70s, luego en los 90s también, y que luego retomó y compró los derechos también Tom Cruise para hacer su saga de películas. En esta, si no estoy mal, sería la 7ª película de esta saga de Misión Imposible. Yo me veo dentro de unos años haciendo un documental sobre todas las películas que ha hecho de acción Tom Cruise, donde sale Tom Cruise haciendo de doble en el documental. Ajá. O sea, acrobacias, buenos efectos especiales, aventura, muchísima explosión. Y McQuarrie, como director, que se convirtió en su mejor intérprete de estos guiones, de poder generar escenas bastante cautivantes, muy representativas, sobre todo en esta época en donde cosas como John Wick se roban el espectáculo, como Ballerina también se va a robar el espectáculo, como Atómica, toda Stalzinski, por ejemplo, que viene también de esta nueva saga
de directores de cine de acción, de que le dio un revuelco a lo que es mostrar ahora las nuevas coreografías en cine de acción. Todavía recurrimos a los dobles de acción, a las escenas, a la antigüita, haciéndolo sin mucho efecto especial, sin mucho CGI, nada más allá de lo necesario, y Tom Cruise haciendo de su propio doble cuando ya está por encima del sexto piso. Creo que es también de reconocerle, y esto aquí no acaba, ¿no? Le repito, todavía queda un proyecto de Tom Gunn para hacer una tercera parte, sobre todo ese debería venir con el éxito que tuvo Maverick, así que Top Gun 3 también se avecina, pero mientras tanto vamos a disfrutar 2025 de Misión Imposible, sentencia final. Final, no va más. Por aquí Eduardo dice que Tom Cruise ha hecho, está totalmente de acuerdo, un pacto con algún ente reptiliano o lovecraniano también. Sí, Lovecraniano, no sé, sí. o será a base de comer placenta o yo qué sé qué. No Pero sé, vamos, no sé, sí, el hombre se conserva bien joven. Totalmente. Vale, pues ya quisiera yo estar tan ágil como él, y eso que está más viejo que yo, pero bueno. Sí, yo también. Éxito que tuvimos también este año en el cine fue esa recuperación también de la saga Alien Romulus, para disfrutar también de esta saga que va a estar obviamente entre Alien y Aliens. Y antes de Alien, Octavo Pasajero, de hecho 30 años antes, se va a desarrollar esta serie para televisión. Es Alien Earth, que ya la anticiparon, que ya está obviamente... Sí, señores, ahí está. Y sigue la saga más viva que nunca. También hay promesas para tener saga en el mundo de Depredador y luego poder integrar también estas dinámicas entre lo que conocemos como los cómics, que también se vivió también y que se llevó también a 2 películas. La primera muy buena, la segunda bastante mala. Aliens versus Depredador, para también integrar ya este punto. No olviden que Disney ya es dueño también de Fox, y Fox tiene los derechos de Alien y de Predator, así que continuaremos con ese tipo. También se viene película para Predator también. Así que esta saga sigue más viva que nunca, y muy seguramente una continuación, por como le fue muy bien a Romulus, de esa historia, una tercera película ahí integrada entre Alien y Aliens, la de James Cameron y obviamente la de la película que inició todo, el Octavo Pasajero. Alien Earth, una serie que va a estar 30 años antecitos de lo que es la primera película que nosotros absorbimos. Muy bien, me parece que está muy buena. Y a los que amamos la ciencia ficción, pues con los brazos abiertos. Pero aquí dice Joey Cherez que Aliens con Predator, nazis y zombies da dinero, sí. Sí, y si le metes... ha tenido crossovers con Superman, con Batman, con Scooby-Doo, con todo el mundo. Sí. Bueno, al fin y al cabo, cómics. Por aquí Lea nos pregunta, sí que es cierto que había una historia interminable, una nueva versión para el 2025. Pero no he oído nada, no tengo ninguna noticia ni una referencia, sí. Sí, es un remake, se planea hacer muy al estilo de Narnia, partirla en 3, hacer una trilogía. Ahora sí, muy bien contada, la historia interminable, para nosotros es la historia sin fin, y en general pues es el título más falso de la historia del cine, porque pues tampoco es que sí tiene fin la historia, pero bueno, chiste malo. Y sí, volveremos a ver a Treyu, volveremos a ver este tipo de historia. Hasta ahora apenas estaban en esbozo, como ha estado también en esbozos de guiones la versión de Thundercats, como ha estado en esbozo también Los Inmortales para ustedes, Highlander para nosotros, que sí ya está un poquito más avanzada, pero antes de eso va a ser Warhammer 40.000. Henry Cavill, y luego sí se meterá de lleno con lo que es la versión también de Los Inmortales, para volver a tener este tipo de historias. Y sí, muy acorde con lo que dice Elena, pues entonces estamos viendo resagas, estamos viendo remakes, estamos viendo adaptaciones de sagas de películas. Es lo que hay hasta ahora. Recordar que la película original del 84, quiero recordar, es solo la mitad del libro. Ojo. Historia interminable, el libro, el tocho, de Mike Lender, es solo la mitad del libro. Y la 2 fue casi parte del remake de la 1 con otro actor. Bueno, el actor también falleció o se autodesvivió. Y bueno, pues ahora sí, parece que las cosas ahora sí podemos volver a disfrutar esa historia que a todos nos encantó, ¿no? En lo particular, me acuerdo todavía de ese, ¿cómo se llamaba el dragón peludo? Fulgor. Fuyu. Aquí se llama Fuyu. Aquí es Fulgor. En el libro era Fujur. Ok, ahí está. Entonces, bueno, me interesa, bastante hermoso cuando empezamos hablando de Alien y terminamos hablando de la historia sin fin.
Series animadas también, ya lo hemos visto en anteriores presentaciones, serie, vamos a decirlo ahora sí, spin-off de What If, que está pasando en este momento en su temporada 3 final, no vamos a tener más What If, y un capítulo que tuvo muchísima repercusión fue la de la versión o el universo de zombies de esa serie, o de ese capítulo, se extrae esta serie y vamos a tomar esta historia que promete ser la primera serie en animación clasificación R para Marvel Television, Marvel Animation, mejor aún, que es la subdivisión que se creó. No olvidemos que vamos a tener Marvel Studios, películas, Marvel Television, series en live action y Marvel Animation para las series de animación. Ya tuvimos el primer proyecto bajo ese sello Animation que fue X-Men 97, que también se la recomiendo si no la han visto, 10 episodios genialísimos para que vayan ustedes también a disfrutarlos y a gozarse también todo lo que fue pues esta bonita reinterpretación de lo que fue la serie clásica del 97. Nada, ahí está, Marvel Zombies, uno de los mejores cómics también, adaptaciones también de los cómics, y hasta el momento pues es lo que estamos esperando para animación en el próximo año, en el 2025. A mí en lo particular, What If, temporada 3, que todavía no ha terminado, no me ha parecido, no me ha convenido conectar tanto, pero bueno, entendiendo que es la última, pues la veo y ya. Yo me ha costado poder ver la primera temporada incluso, o sea... de la primera temporada te recomiendo este episodio, te recomiendo también el del Doctor Strange también, que es muy bueno y tuvo también bastante repercusión, y uno donde aparece también la Capitana Carter para ese punto, que es ese What If que pasaría así, Sharon Carter recibe también el suero del super soldado y se convierte en la Capitana Carter. Vale, por aquí Eduardo nos apunta que Marvel igual a basura. Por lo menos lo último. Tampoco. Y si Julio va a estar cargadísimo, pues obviamente vamos a tener a la familia insignia de los cómics. También llegará para julio los Cuatro Fantásticos. Entonces vamos a tener en julio un segundo proyecto muy separadito, apenas una semana después de el estreno que vamos a tener con Jurassic Rebirth. Jurassic World Rebirth. Vamos a tener los Cuatro Fantásticos, la familia insignia de Marvel. Hemos tenido muchísimas versiones, esperemos que ahora sí esta sea la definitiva, con Herbie y todo también. Ahí lo vemos en el extremo izquierdo, al lado de la cosa, de Thing. No sé ustedes cómo lo llaman, nosotros en Latinoamérica le decimos, o lo llamamos de Thing, la cosa. La mole, sí, para ustedes, tal vez. Aquí es la cosa. La cosa. Sí, exacto. Sí, la cosa. La mola, bueno, en fin, ahí está. Para la que. La masa tal vez. La masa, creo que la masa es Hulk, si no estoy mal. La masa sí, masa es Hulk, es verdad. Sí. O el hombre la cosa, de piedra, la cosa. pero la cosa. Ahí está, llega también Cuatro Fantásticos, ya subimos también adelantos de 23 también, que también la cubrimos en el canal, si no la han visto también los cubrimos en directo estos eventos y tuvimos de primera mano la opinión también de expertos y fanáticos del mundo del cine, sobre todo en superhéroes, así que pues ahí está, para que pasen a disfrutarla y esperándola con ansias que llegue julio del 2025. Un gran reparto también, Pedrito Pascal encabezando también esta dinámica y bueno, la familia insignia de los cómics, aquella versión que también se sacó cuando Stan Lee se quería ir de la editorial y pues voy a hacer lo que siempre quise, que fue plantear una historia sobre cómics de una familia, y después ya nunca más se pudo ir porque fue un total éxito en ventas. Y a partir de eso, versiones que hemos tenido, buenas, malas, regulares, pero esta sería la cuarta versión que vamos a tener en live action de la familia de los Cuatro Fantásticos. A ver qué pasa con eso. Si hablamos un poquito de adaptaciones de cómics o de libros también. Por favor, qué ganas le tengo a esta. Sí. Y no solo porque sea editorial latinoamericana, sino también porque es una novela gráfica que también va a adaptar. El Eternauta estaba planeada para este año, se aplaza también su estreno, pero por mí que lo hagan. Bien. En vista de que si hay que esperar, es mejor que también, sobre todo cuando hablamos de esta historia de invasión extraterrestre en Argentina. Ahí está el Obelisco, el Eternauta, y que ha sido uno de los grandes éxitos y obras insignia también en cuanto a cómics o novelas gráficas se refiere, el Eternauta. Muy bien, muy buena. Esta la estoy siguiendo. Le tengo ganitas. Por aquí Charlie nos comenta temazo de Limal, efectivamente, la historia interminable. Sí. Un tema. La canción era mejor que la película, casi. Sí, casi. Pero a todos nos dolió también la muerte de este caballo. Todavía fue un trauma, creo, para nosotros. Sí. Cuando vimos que cómo lo haces. Mi primera banda sonora en CD que me compré.
Epa, La epa. historia interminable. Sí. Como buen forofo de bandas sonoras. Sí. Curioso. Y pues nada, la historia, ahí, a grosso modo se los cuento, es eso, un futuro distópico donde hay una invasión extraterrestre que cae en Argentina y bueno, todo este tema de mundos, de culturas, de ciencia ficción, ahí está. Nadie nos preparó para la nevada mortal. Ahí está, el Eternauta. Pero aquí nos va apuntando Joe Cheriot. Primero ganan el Mundial y ahora les invaden los extraterrestres. Estos argentinos lo quieren todo para ellos. No, hace rato, este es un proyecto que está siendo trabajado desde hace 12 años. Sí. Los derechos estuvieron perdidos en algún momento, no perdidos, tampoco difusos, pero como que no lo cedían en algún momento. Netflix lo está persiguiendo hace más de 12 años, así como pasó también con la película de la tragedia esta uruguaya, el accidente también, La Sociedad de la Nieve. Estaba Bayona también, que se encargó y que se enamoró también del guión y empezó a venderla a quien más podía fijarla, y fue un proyecto que le tomó 12 años adaptar también esa gran película, que también cabe dentro de este año como una de las súper recomendadas. Pásenla a verla, que ahí está en Netflix también. Nada, El Eternauta, gócense en la ciencia. Próximamente. Si viene próximamente también, y me parece que estuvimos atados también a esta dinámica, pues sí, son los remakes. ¿Recuerdan en 1987 este Running Man que interpretó Schwarzenegger? Sí, y basado en un libro de Stephen King, por cierto. En un relato de Stephen King. Ajá. Sí. Correcto. La larga marcha. No. Así es. No es la larga ¿Ustedes cómo lo marcha. llaman? La larga marcha la van a hacer en película dentro de poco también. Ah, vale, no entonces es es otra cosa. Lo mismo que otra versión de La Torre Oscura, y este es The Running Man. Vale, es verdad, sí. Se llama... ¿cómo se llama? ¿El fugitivo es? ¿La novela de King? No lo sé, puede ser, no lo sé. ¿Que es un programa de televisión? Sí, un programa de televisión, la sociedad distópica y demás, con este Royal Combat, la temática de Royal Combat, equipos que van a equipos con pruebas mortales. Pues este actor que más que mojar prensa, también va a ser la nueva versión, básicamente la actualización de este otro clásico también del 87 en el 2025. Powell va a llegar también, ya lo hemos visto en una comedia romántica junto a Sweeney, a Sydney Sweeney, Todos menos tú, o después la vimos, a ver qué más. Tornados. ¿En Los Amos del Aire ha salido? Amos del Aire, no, hace rato viene sonando también Glenn Powell, pero ya pasa de actor de acompañamiento a ser ya un actor principal. Tornados, Top Gun también es la contraparte también del protagonista, hace la parte que en su momento tenía que hacer obviamente el rubio que siempre está en contra del protagonista, entonces ahí está. Y últimamente, a ver que se me venga a la mente, Glenn Powell en Tornados también estuvo ahí en Tornados, la continuación, reboot, soft reboot de lo que fue Tornado tambien. Twister aquí en España. Twister. Tornados, ahora bueno, como aliens. Aquí Tornados. Bueno, la originalidad también está un poquito a pedir de boca. Algo para seguir en la temática también con Stephen King, pues es una serie derivada y se va a tratar de Welcome to the Ring. Así de simple, vamos a ir 27 años atrás de los hechos de la película. ¿Para qué? Pues para ver, porque cada 27 años esta criatura despierta con hambre y con ansias de comerse los bracitos de los niños y demás al pueblo, maldita sea. Welcome to the Ring, también basado en lo que es la novela de Stephen King. Ha tenido la aprobación del mismo autor, ha estado revisando ciertos guiones, y nada, Muchetti, otro argentino, maldita sea, bueno, es Latinoamérica, pero no, por haber dirigido capítulo 1 y capítulo 2 de It, evidentemente participa aquí como director y productor de esta serie. Vuelve Skarsgård a protagonizar a Pennywise. Perseguido, así se llamaba la película aquí. Eso, sí, es verdad. La película de Perseguido. Pero yo me maravillo con esto de la fijación que tiene King con Maine y todos los pueblos y ciudades que hay en Maine. Derry debe existir de verdad. Entonces, una de dos, o están explotando turísticamente todo el fenómeno de IT, o están malditos por todo lo que ha escrito King. Hay que ser muy claros que las actuaciones últimas no han tenido mucha repercusión, ¿no? Cementerio de Mascotas, la tercera versión también que tuvimos de Carrie, bueno, obviamente las dos de It, La Torre Oscura, que también fue una versión bastante
paupérrima, es así, y es un proyecto que se quiere llevar también a serie, si no termina en película, y pues nada, creo que aquí Stephen King de los más reconocibles, pues es este It, ¿no? Que la supo hacer también Muchetti en decir, no, vamos a contarlo esto en dos partes, esto no se puede hacer como en una sola parte porque nos saltaríamos muchas cosas o apertujaríamos muchísimo la historia. El elenco funcionó muy bien, la historia también dio muy buenas repercusión en taquilla, la crítica también le dio buenas observaciones y pues nada, viene este spin-off tipo precuela, repito, 27 años atrás, para ver la anterior aparición de Pennywise y cómo aterró a esa generación anterior en Derry. Así que nuevos miedos, más bien, nuevos medios para también atraer a estos pequeñites, tragedias causadas también por este monstruo y lo más interesante, Bill Skarsgård limpiando un poquito su mancha en su hoja de vida, que es esa versión de mierda que hizo este año del Cuervo, que es así, no se la recomiendo, Dios, que no se la no pierdan su plata, de esa no. Qué mala es. No, es una mierda de película, es horrible y desde los mismos trailers ya se suponía y cuando fuimos a verla fue una decepción, o sea, muy pocas veces salgo molesto, a veces cuando son películas tan malas salgo es como, no sé, feliz o risueño, como que, ay, ¿cómo pudiste hacer esto, maldita sea? Me pasa con las de Sony en el Spider-Verse, pero con el Cuervo no le hagas eso al cómic, ni tenías por qué hacer esta reinterpretación que nada tiene que ver con la obra, tiene tintes de las otras versiones del Cuervo, pero quiere que sea la primera versión y el nada. Final es John Wick, una copia de John Wick, el final. Una tontería, y creo que recurrir a ese aspecto de crudeza simplemente porque tiene una muy buena coreografía de 3 minutos, porque no tiene mala película, el resto es una mierda de adaptación. Sí, me sigo quedando con la de Brandon Lee, punto, así de simple. Hasta el momento no logré desbancar. Qué pésimo trabajo que hicieron ahí. Y qué horror que Skarsgård se haya prestado para esta mierda. Pero bueno, va a volver porque va a estar también vuelto acá con su versión de It. Y en Nosferatu, que está a pedir de boca, está genial. Vayan a verla, Dios, antes que les quiero contar. Mañana no, hoy ya. Nada, seguimos en el tercer proyecto de julio, llegará en julio 11, ya lo hemos visto, esta semana pasada estuvimos disfrutando de todo lo que fue la gran campaña, el lunes te levantas con que, oye, el jueves nos vemos porque vamos a tener tráiler, que como así, que a tal hora, que aquí sí nos anuncian, esto no es Marvel, que la suelta mansalva, te programa y creó un evento. James Gunn creó un evento para que todos estuviésemos y el mundo se paralizara para ver al kryptoniano más amado, al extraterrestre, al alien que da la vida por la Tierra. Muy contento con lo que pueda pasar y les repito, como lo veníamos anunciando, pues es la piedra angular de este nuevo universo cinematográfico. Necesitamos que este proyecto salga para que a partir de él se empiecen a construir. Si no sale, si no funciona, el mismo James Gunn ha anticipado que apague y vámonos y buscaremos otras alternativas. Ya en series, en la misma plataforma de Max, pueden estar disfrutando de Creature Commandos, que va como por el 5º episodio, si no estoy mal, que también tiene que ver con este universo y es parte de este nuevo universo unificado de proyectos entre series de animación, entre videojuegos, entre cómics y obviamente entre películas live action. Superman 2025, julio 11, atentos ahí porque va a ser de lo mejor. Y pues, como saben, amo a Superman y ahí estamos en onda. También está la crítica y el análisis rápido ahí en caliente de lo que fue también el tráiler y también un directo donde nos acompañó también Miguel, con otros invitados también de España y la gente de Chile para analizar precisamente lo que nos dejó este tráiler de 2 minutos 20 y nos demoramos como casi 3 horas analizando ese tráiler, pero porque da para muchísimo. Imagínate cuánto tiempo estaremos analizando la película el día de mañana, madre mía. Y lo que se viene, porque esto es apenas el primer teaser, deben ser por lo menos 3 trailers, van a haber más teasers, mucho más pósters, la campaña comienza en fuerte a partir del 2025, le repito, porque todo se va a ver en julio 11, va a estar enfrentado precisamente con los 4 Fantásticos y compartiendo también estrenos en la taquilla con la 7ª película de Jurassic Park. Ahí está. Pero aquí dice Eduardo que Batman desaprueba este proyecto. Sí, Batman ha anticipado noticia que nos confirmaron el día de hoy. Batman, la segunda de Batman, va a estar hasta el 2027. Se proponía que era en 2026, va a estar hasta aplazada hasta el 2027. De hecho, se anticipa, o por lo menos se propone que hay más posibilidades de que tengamos entre esas películas
1 y 2, Batman 1 y Batman 2, una segunda temporada del Pingüino, que por mí, bienvenido, porque la primera temporada fue una delicia y creo que también está dentro de las recomendadas del día de hoy, ¿no? De lo mejorcito que han hecho en series este año, desde luego. Sí. Altamente recomendable. Sí, y, la aunque serie no te gusten, y aunque no te gusten los cómics, ojo. Que es un pedazo de serie. Independientemente. No tiene... Sí. No tiene Está nada la que ver. película y la serie que se extrajo, que es El Pingüino. También la analizamos semana tras semana, capítulo tras capítulo ahí en el canal, para que se pasen al canal del Otro Geek y puedan disfrutar Por también. favor. Ya está en podcast y porque es un muy buen análisis que hacemos. Eso sí, queda mal vanagloriarse uno, pero No, está perfecto. O sea, créanme que hacemos maravilloso. un trabajo muy minucioso para poder analizarlo y tener todos los puntos de vista incluidos. Nada, segunda temporada, lo que fue el TikTok de la tendencia también de Wednesday, no sé cómo para ustedes lo llaman, miércoles tal vez. Sí. Sí, Merlina para Latinoamérica, segunda miércoles. temporada también. Segunda temporada también. Era más que verse, fue un éxito, creó una tendencia también en TikTok. Le van muy bien estos personajes también a la protagonista y pues nada, ahí vamos a tener. Y por último también llega este genial proyecto de la mano del director original con participación de Aaron Taylor Johnson. Sí, señores, nuestro Kraven el oficinista, que es otra de las películas que no les voy a recomendar, no vayan a ver esa eso no, película. por favor, Kraven, no vayáis a ver. Vaya mierda de película. Y Ralph Fiennes también va a estar allí y evidentemente pues vamos a tener a Danny Boyle con su obra insignia, con su obra que puso todos los visores dentro de él, una obra también de manera independiente que se tomó también los cines. Ya hemos tenido anteriormente un proyecto que es obviamente 28 días después tuvimos 28 semanas después y aquí llega 28 años después, que coincide precisamente 28 años después vamos a disfrutar de la tercera parte. Cillian Murphy, que comenzó su carrera con esta película, viene también a participar. ¿Quién es? Pues el ganador del Oscar por Oppenheimer. Y es curioso porque son 28 años. O sea, el otro día discutiendo con mi amigo Scori. No, pero 28 años no, eso es mucho. ¿Cómo que es mucho? Es que son 28 años ya que hicieron la primera, que fuimos al cine a verla. Que no puede ser. Digo, que sí. Que sí, hijo. Que sí, hijo. Créeme que sí. Y bueno, eso es lo que les tengo recomendaciones en tanto series y películas para el próximo año. Pues vamos, perfecto. O sea, es súper extenso, súper bien y todo lo que queríamos decir. Yo tengo una película que quería comentar antes de que cerremos y ir pensando si tenéis alguna cosita más que podamos decir antes de cerrar el episodio de hoy. Yo quiero recomendaros una película que sale el 25 de enero, creo recordar. 20 y algo de enero saldrá, por lo menos aquí en España. The Brutalist. Una película ¿de arquitectura? De arquitectura que me toca la moral. Entonces, a todos mis amigos que supongo que habrá alguno todavía por aquí en el chat, o no sé si se habrá ido ya, Charlie, por lo menos que la tiene que ver, la gente que me conoce la voy a recomendar, que sea de la rama esta en la que estamos asociados, trabajando. Es una película interpretada por Adrian Brody, el pianista. Exacto. Felicity Jones y Guy Pearce. Y pues básicamente es después de la Segunda Guerra Mundial un arquitecto que huye de la Europa nazi, se va a Estados Unidos y allí empieza desde cero, desde lo más bajo. Bueno, ya era reconocido, pero empieza a ser reconocido allí en Estados Unidos. Más o menos empieza así la película y... Él va a Occidente para vengarse de Occidente y por eso se convierte en brutalista. No, él va de allí. No, es una forma de construcción, un estilo, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, pero es un estilo espantosamente horrible. Bueno, en mi humilde opinión. No sé si tenemos por aquí todavía a Charlie White que pueda dar su opinión más objetiva, pero creo que se habrá dormido ya. No creo que esté. Pero bueno, desde luego, yo tengo ganas de verla. El arquitecto, iba a decir, el director, Brandy Corbett, no ha hecho gran cosa por el momento, no ha hecho muchas cosas relevantes. Pero la película promete también en palmarés el día de mañana para los Oscars, para los Globos de Oro. Y mira, porque es verdad, Eduardo también está por aquí, es verdad, nos puede ilustrar por aquí, por favor. Muy útil para la Guerra Fría. Sí, claro, es muy... realmente.
es muy un rollo de la época Unión Soviética, ¿no? El tipo de construcción también. Sí, era cemento Puro y duro. a palo seco y Sí. sin Pero pintar, funcionaba, sin oye. enlucir, sin nada. Pero funcionaba. Pero vamos, yo os recomiendo Para esta construir película, que en centrales menos de un mes la nucleares, tenéis. muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para construir centrales nucleares. Ah, sí. Pues no les ha ido muy bien, ¿eh? Que se lo digan a los de Sí. Chernobyl. Digamos Pero que muy bueno. de la mano también del estilo arquitectónico minimalista, utiliza los materiales en bruto, la menor cantidad sobre todo muy propio de lo que está pasando y en el momento en que se da que es la Europa, la posguerra, el arquitecto, cómo puede trabajar con lo mínimo, tratar de rendir muchísimo el tributo a lo que son las propiedades más brutales, más intrínsecas, muchísimo más puras de cada material. Por eso es como que estás construyendo con lo mínimo y material bastante limitado en cuanto a acabados. No es total pureza de materiales, pero tiene que ver muchísimo con esa corriente que se impregna también después de la posguerra. No olvidemos que también la guerra también involucra el tema de arte, el tema de música, el tema de pintura, arquitectura y literatura, por no decir también obviamente música y demás. Todas las artes son tocadas también por este suceso social. Así que nada, ¿qué más podemos tener? Pues Adrian Brody, el ganador del Oscar por El pianista, al parecer tampoco revienta más allá de ello. Creo que tuvo ese Oscar y son de los casos en los que se va para el suelo porque nunca más volvimos a escuchar. Muy buen actor también y se ha comprometido bastante también con este proyecto. Espera también que este sea su realce y poder reivindicarse también con la crítica. Como dato particular, ya fue estrenada en el Festival de Venecia en septiembre en el 2024 y para el público en general a partir de enero 25, como señala Miguel, vamos a estar disfrutando también de esta película. Nada, esperar a ver qué tal sale esta película biográfica. Sí, yo le tengo muchas ganitas. Y bueno, yo creo que le vamos a dar un buen repaso al año pasado, en el que estamos terminando, el año futuro de lo que nos va a venir. Y bueno, no sé si queréis cerrar con alguna recomendación última. Yo solo recomendar Slow Horses. Yo he visto la 4ª temporada, son temporadas cortitas de 6 episodios y son fantásticas. Pero la 4ª tan buena como la primera y tan buena como todas. Entiendo que la materia prima con la que trabajan, que son unas novelas policíacas, que no tengo el autor ahora mismo, son muy buenas. Y desde los créditos con la sintonía cantada por Mick Jagger hasta las interpretaciones, los guiones, muy, muy, muy recomendable. Y además tenemos la suerte, está en Apple TV, que ya hay una 5ª temporada prometida o ya al final de la 4ª ya te enseñan imágenes de la 5ª, así que una maravilla. Por aquí poniendo al tema de los arquitectos, perdonadme, yo de Cheres no dice, seguro que Miguel conoce a Rafael, pues claro, el arquitecto valenciano por antonomasia, que revolucionó Nueva York y que construyó allí un montón de edificios y que aquí poca gente lo conoce en su tierra natal. En la Plaza La Reina hay una estatua con una vara de medir que se le reivindica, pero deberíamos de darle más presencia a la gente de la terreta, como decimos aquí. Sí, señor. Mejor banda sonora, vale, cierto, Elena, cierto, muy bien. Pues mira, no lo tenía preparado. Pero, ¿qué he escuchado yo mucho este año? Pues las bandas sonoras de la serie de Los Anillos de Poder, que me han enamorado, me han encantado. Y, ojo, aún no he visto la película porque, como ya he dicho, la voy a ver hoy, la de Nosferatu, pero la banda sonora sí que la he escuchado un montón de veces y está muy bien también. También está muy bien. Os lo recomiendo. Elena lo sabía. ¿De quién es? La de Nosferatu, pues mira, me has pillado en bragas, pero te lo puedo decir, no sé si el iTunes me lo va a dejar abrirlo aquí, voy a intentar buscarlo. Mira, Charlie sí que estaba por aquí, iremos a ver esa película, claro que sí, Charlie, la iremos a ver en un mes, pon la cita para ir a verla, a ver si consigo decir de quién es la banda sonora. ¿De Nosferatu? Sí. Robert Caloran, que es quien ha hecho todas las bandas sonoras, fue que estuvo detrás obviamente de La Bruja, estuvo también del Faro, estuvo detrás también de Northman, básicamente es el quien coloca la música en sus películas de Robert Eggers.
Pues en la última hace unos temazos impresionantes porque vuelve un poco a lo sinfónico, creo que ha utilizado la orquesta muy bien. Estudiantes, cuerdas, muy propias también de lo que se Sí, utilizaba en la época, pero dando ese toque de actualización. En Norman hizo una versión muy, muy interesante de todos estos temas nórdicos, muy propios también de lo que tenía la temática de la película. Y aquí también él tiene esa particularidad de robar un poco la esencia, mentiras, tenerla en cuenta, que robar queda un término bastante defectuoso. Tomar en cuenta la esencia, pero también adaptarlo a su estilo moderno. Entonces tiene esa particularidad que se siente muy fresca, muy moderna, pero con ese tufillo clásico que le va muy bien a este clásico, porque no olvidemos que es un remake de las películas insignia de la historia del cine. y fijaros cuando empiece la película, porque tiene un tema principal de la caja de música que os sonará enseguida, que es maravilloso. Muchas gracias, Elena, por recordarnos que se nos había olvidado completamente hablar de las bandas sonoras. Había pensado en Bear McCreary y tenemos que mencionarlo en el programa de hoy. Sí, se nos había pasado. Y respondiendo a Charlie White, para mí, desde el gótico hacia acá, en arquitectura ya es todo cuesta abajo. Cuidado que estás abriendo un melón un melón muy peligroso. Estás abriendo un melón muy peligroso. Muy bien, chicos. Oye, de verdad, muchas gracias. Llevamos más de 2 horas aquí dando la brasa a los pobres que nos están siguiendo. Agradecerle enormemente a todos los que nos estáis siguiendo en el chat. Elena, Charlie, Joe Chérez, por supuesto, Eduardo. Me dejo alguno seguro. Bueno, si me deja alguno me perdona. Bueno, a Alfonso, por supuesto. Y yo mismo, que también está hablando, ok, vale, muy bien, pues de verdad, muchas gracias también a vosotros por estar ahí, escucharnos, acordar, por favor, darle me gusta, seguirnos, muy importante que nos sigáis en los canales de Telegram, hemos personalizado uno para cada cosa, tenemos uno de Tolkien que maravillosamente controla Tío Gamji, tenemos otro de Star Wars que lo lleva Pepe, también sobre libros de rol que lleva Aldarion. También tenemos el general, que lo llevo yo, y tenemos otro que se me está yendo ahora de la cabeza. Ah, el de Star Trek, por supuesto, también, que vamos a hacer un programa dentro de poco. Serafo, estás invitado. Dentro de muy poco, en menos de un mes, seguro que cae un programa de Star Trek. Y nada, seguirnos, darle me gusta y muchas gracias por estar ahí. Si no nos vemos, de verdad, muchas gracias. Feliz año. Esperamos que lo paséis maravillosamente, que nos sigáis escuchando en el 2025 y de verdad, encantado de tener a vosotros por el chat y esta maravillosa compañía por aquí arriba. Gracias, chicos, gracias, Serafo, gracias, tío Ganji. Felices fiestas para todos y nos vemos el próximo año. Exacto, nos vemos el próximo año. Acordaos de seguir los episodios de los canales de Serafo y todos los programazos que hace, que son maravillosos, sobre todo en el que salgo yo. Más aún. Y de verdad, encantados. Nos vemos. Ahora seguimos si queréis un poquito en los de récord, no sé si os dará tiempo y ya lo sabréis porque lo publicaríamos. Venga, chicos, gracias. Feliz año. Chao. Feliz chao, año. chao. Chao.